Sí se ve. Bien, ya pues, chicas, chicos y chiques, bienvenidos a nuestra sesión de hoy. Quería conversarles algo sobre las clases que nos quedan. Esta es la primera de 4 sesiones que nos quedan, ¿vale? Mañana tenemos sesión también, pero quisiera, la semana antepasada, perdón, les había hecho una solicitud a propósito de un viaje a Londres que tengo que hacer cuando llegue a España. Y quisiera corregir ese acuerdo, pero más ratito, cuando haya más gente, ¿vale? Sí. Bien, yo quisiera hacer un breve resumen de lo que hemos visto hasta ahora, ¿bien? Para contextualizar bien lo que vamos a comenzar a presentar, ¿bien? Nosotros en este curso hasta el momento invertimos una fracción importante del tiempo diciendo que las políticas, los programas y los proyectos sociales tienen por fin enfrentar problemas sociales, ¿bien? Y por lo tanto, como tienen por fin enfrentar problemas sociales, un primer paso fundamental para la construcción de proyectos adecuadamente formulados es caracterizar bien los problemas a los cuales esos programas apuntan, ¿bien? Y en consecuencia aprendimos técnicas, ¿no? Técnicas para caracterizar problemas. Esencialmente aprendimos el árbol de problemas y el árbol de objetivos, ¿cierto? Luego vimos a partir del árbol de objetivos que uno, cuando observaba las raíces del árbol de objetivos, descubría las estrategias de intervención, ¿no? Los mecanismos alternativos para solucionar un problema que se había caracterizado, ¿bien? Bueno, no hay nada mejor para un buen policymaker de cualquier área de política pública que se trate, que tener muchas alternativas de intervención para efectos de llevar a cabo o tener una propuesta de respuesta a un problema, ¿vale? Y en consecuencia, si teníamos muchas propuestas de respuesta a un problema, teníamos que identificar cuál de ellas escoger, ¿no? Y para poder escoger cuál de ellas, dijimos que como esto se producía antes de que la política pública existiese, por ejemplo, cuando uno postula para fondos, ¿no? Para fondos, para implementar una política pública, entonces uno tiene que hacer un ejercicio proyectivo, ¿no? A ese ejercicio proyectivo le llamábamos evaluación ex ante, ¿no? Y en ese proceso de evaluación ex ante, nosotros nos imaginábamos, ¿cierto?, cuáles serían los flujos valorizados hacia el futuro, ¿no?, de un proyecto, tanto en sus costos como en sus ingresos, si es que había ingresos, ¿no? O se podía cuantificar los beneficios de un proyecto, ¿bien? Dijimos en ese contexto que esas técnicas se llamaban técnicas de evaluación ex ante, y ustedes precisamente a esta semana tienen que entregar el lunes un trabajo en donde hacen la evaluación ex ante de 2 estrategias de intervención a propósito de los programas sociales que ustedes han trabajado, y con esas 2 estrategias de intervención calculando los indicadores de rentabilidad que conocimos, ¿cierto? En caso de que sean costo-beneficio, calcular BAN, TIR y BAE, ¿bien? Y en caso de que sea costo-eficiencia, calcular CAE, BAC y CAE y BAC, habíamos dicho, en costo-eficiencia, ¿no? Y a poder, contando con esos indicadores, tomar una decisión con respecto a qué estrategia de intervención tomar, ¿no? Habíamos dicho que cualquiera de estas herramientas de valorización, ya que consideraba flujos en el futuro, tenía que hacer eco de una realidad en finanzas, que es el hecho de que un peso de hoy vale más que un peso mañana, y lo que hacen la mayoría de estas herramientas, ¿cierto?, es traer a valor presente los flujos proyectados de costos y de beneficios de los proyectos, ¿no? Eso es el BAM, por lo menos, ¿no? Y el VAC es exactamente lo mismo, pero solamente para los costos, ¿bien? Antes de comenzar con esto que vamos a ver ahora, que es otra etapa de evaluación que ya no es predictiva, sino que es cuando las intervenciones realmente ocurrieron, me gustaría saber de sus labios cómo han ido con la tarea, cómo han ido con la entrega del lunes. ¿Se entiende? ¿Se han podido mover bien con el Excel? ¿Les ha costado mucho identificar costos, beneficios?
¿Hay alguno de ustedes que está haciendo costo-beneficio o están todos haciendo PAC? Cuéntenme, por favor. ¿Qué me dice doña Paola? Hola, profesor. Nosotros, sí, ahí estamos, sí, ahí apareció Álvaro igual, sí, estamos trabajando juntos con Álvaro y viendo como la mejor alternativa por el área que era de infraestructura, para nosotros como cotizar eso de acuerdo a también la última clase sobre todo que tuvimos, donde usted nos explicó bien cómo esos parámetros y considerando el tiempo, porque que usted nos decía de proyección a 20 años, que también uno podía ver esos resultados. Ujú. Eso es lo que estábamos viendo. ¿Y ya tienen claras las dos alternativas, no? Claro que nosotros consideramos el trabajo en base a la capacitación por un área y la otra área era de lo que se requería para la implementación en cuanto a los costos de las diferentes como unidades en cuanto a infraestructura, en lo que se iba como a gestionar en ese ámbito. Pero tienen dos proyectos que son distintos, ¿cierto? Que son Es, mutuamente... es, es uno, pero que tenía esas dos como posibilidades de abordarlo. Ya, pero esas dos posibilidades son mutuamente excluyentes. Eh, claro, o sea, por una parte era la capacitación de los funcionarios, pero que era básicamente en ello, y lo otro que tiene que ver con los recursos para brindar los espacios adecuados para la atención de víctimas. Ya, perfecto. Sí, Ya, me parece bien. ¿Están haciendo costo-beneficio o costo-eficiencia? sí, es que estábamos viendo eso porque usted nos dijo como también que podíamos crear como algunas mediciones para poder aplicar más la materia que habíamos visto en clase. Eh, o Entonces ahí sea, tiene, o sea, sí, me late que lo que van a terminando lo que van a terminar aplicando es costo-eficiencia, ¿vale? Por el tipo de proyecto. Pero me gustaría que lo tuvieran claro porque la tarea se entrega el lunes, así que nada, no estoy juzgando el producto, pero creí que estaban un poquito más adelantados, ¿vale? Em, Alejandra, ¿cómo han ido ustedes? Sí, profe, nosotros ahí también estamos un poquito entrampadas. Mañana también nos vamos a juntar temprano a, a finiquitar algunas cosas, pero igual avanzando, avanzando. Cuéntame los proyectos que están. Acuérdense, a todo esto, Paola y Alejandra también, y para todos y todas las demás, acuérdense que estos proyectos ustedes deben, de acuerdo a las instrucciones del trabajo, si que hacen costo-eficiencia, deben explicarme cómo es que efectivamente estos proyectos, si bien no se puede hacer costo-beneficio, son comparables desde el punto de vista de los beneficios, ¿no? Son equivalentes, ¿no? ¿Cuáles son los dos proyectos? Alejandra. Espéreme, profe, que no lo tengo acá, espéreme. Déjeme buscarlo. Profesor, Ernst, aprovechando el tiempo, sí, Álvaro, te escucho. sí, clase recuperativa, ¿cierto? ¿O esta estaba planificada? Que me perdí un poco ahí en el WhatsApp. En el WhatsApp, ¿en qué sentido? No, no, es que en el WhatsApp estábamos conversando y no me quedó claro que justo tuve que empezar a manejar. Parece que le dio la chiripiorca de todo internet. Álvaro, ¿soy yo el único que tiene problemas con el audio de Álvaro? no, se escucha mal. A ver, yo algo entendí. Nosotros no hemos hecho una sola modificación hasta ahora, ¿bien? Del cronograma original, que ustedes lo tienen, que es Excel, que reparte la coordinación docente del magíster.
Y la única modificación es que una clase que teníamos el 29, yo la pedí traspasar para el 14. ¿Bien? Ah, ya, súper, súper. Ahí me queda claro. Eso está, No me confundí. ¿ya? Y de hecho tengo estaba esperando que nos juntáramos más a ver si ustedes me autorizaban a devolver esa decisión, que quede todo como originalmente estaba planificado, ¿bien? Porque tuve que hacer un cambio en mi itinerario de viaje, ¿vale? Entonces, aprovechando que ahora hay más conectados y aprovechando que lo planteas, Álvaro, a ver si dejamos todo como estaba originalmente planteado. Lo voy a poner en el Excel. Originalmente estaba planteada esta sesión del 14. claro, esta sesión del 28 de mayo, yo la había dejado acá para el 14. ¿Bien? Acá. ¿Bien? Pero lo que quiero decirles es, no, por favor, sigámosla dejando el 28. O sea, perdón, bien digo, el 28 de mayo. ¿Vale? O sea, era esto lo que yo les había dicho. Eso. ¿Vale? Y lo que estoy diciendo ahora es, no, dejémoslo como estaba. ¿Ok? ¿Les parece? A Sí, todos estos, súper. chicas y chicos, todo esto queda grabado, ¿ah? O sea, no, aquí no hay... Si alguna vez tienen una duda de respecto a lo que acordamos, tienen que ir directo a la fuente, que tienen que ir directo a la grabación, ¿vale? Entonces, la modificación que les había propuesto era esta, la sesión del 28 llevarla al 14. Bien, eso que acordamos en la clase anterior, si a ustedes les parece, queda sin efecto y queda todo exactamente igual como estaba planificado desde un principio. ¿Les parece? Sí, yo no tengo Sí. problema, profesor. Sí, tampoco. Estoy de Ya. cumpleaños el 14. Ah, mucho mejor entonces, mucho mejor. Ya. Entonces, Alejandra, ¿me puede hablar de los proyectos que están seleccionando? Los que están haciendo competir. No, profe, no le puedo hablar de eso. ¿Sabe por qué? Estaba hablando con la PAMI recién y lo cambió. Lo cambiamos. Mañana, como le digo, tenemos nuestra junta y para determinar finalmente el tema de los proyectos porque habíamos hecho algo en aquel. Colegas, yo quiero que les vaya bien, pero si están haciendo las tareas tan Sí. encima, no les puedo asegurar. No, sí, habíamos avanzado, profe, habíamos avanzado, pero no hemos tenido la oportunidad de reunirnos en ningún Ya, momento, porque esta semana estuvo un poquito complicada ambas con los temas de tiempo. Yo tuve con algunos problemas domésticos acá, entonces ya mañana y el domingo, y hoy día en la noche tengo la libertad ya de poder trabajar en eso, que podamos trabajar eso juntas. ya. Pero no se preocupe porque lo vamos a entregar, así que no, tranquilo. No, pero no solo que lo entregue, me interesa que vaya bien y me quería darles algo de No, feedback. va a ir bien, no, Ya. va a ir bien, va a ir bien. Oiga, ¿tienen dudas? ¿Tienen los videos grabados? ¿Ah? Ya, Monse, cuéntame tú cómo les ha ido. Ya, nos ha ido, pucha, más o menos, pero hemos encontrado varios programas, estamos como ahí tanteando, o sea, hemos como probado las fórmulas y todo eso como con diferentes como presupuestos, cosas así. Y porque ¿qué pasa? Que por el carácter de los programas, algunos dependen de Senda, entonces hay como que platas que vienen de Gendarmería, otros de Senda, es como... a ver, no sé cómo explicarlo, que no soy como experta en la materia, pero son como diferentes fondos que confluyen para un programa específico. Entonces, eh, con el que nos estamos quedando un poco es el programa de tratamiento por consumo problemático de alcohol y o drogas, que depende de Senda, y eso, en realidad. Ya, pero acuérdense que tienen que quedarse con dos y hacerlos competir, ¿ah? Claro, pero no que teníamos que hacerlo competir con Ah, como con el perfecto. que nosotros Sí, estamos. sí, ya, ok, ya. Entonces están escogiendo este para hacerlo competir con el que originalmente habían hecho el diseño en la matriz de marco lógico. Claro, Ya, perfecto. Perfecto. claro, que tienen objetivos bien similares, Ajá. pero claro, ahí habrían como, los enfoques son un poco distintos, po. Uno apunta, nuestro proyecto
o sea, nuestro programa apuntaba a que fuera como más integral y estos son como mucho más, no sé, clínicos. Ya, perfecto. Pero en eso estamos. Bien, perfecto. Ujú. ¿Quién más? ¿A quién no le he preguntado? No, esto no es una prueba, no estoy tomando nota, estoy tratando de ayudarle. Ernst, tú estás Con Cristian. con Cristian. ¿Cómo van? Sí. Bien, yo, bueno, me ha costado, por ejemplo, poder realizar lo que es la tabla Excel con las formulaciones y todo, pero he ido avanzando respecto a lo que son el presupuesto, por ejemplo, la infraestructura. Hasta ahora, uno de los proyectos tendría como un total presupuestario sobre los 236 millones, ¿Ya? ¿ya? Entonces, y esto obviamente contemplándolo porque había comentado usted que teníamos que realizarlo en un periodo de 8 años. O sea, ¿No se pues, puede hacer en un menor tiempo, por ejemplo? no, la ventana Porque de nosotros, evaluación, porque los proyectos nuestros son proyectos más de uno. Hay un proyecto que es de infraestructura, que es de recuperación de espacio, ujú, y el otro proyecto que es con respecto a uso de tecnologías, es decir, drones y cámaras de televigilancia. ¿ya? Entonces, ahí vamos a hacer competir estos dos proyectos que son distintos dentro de lo que es el polígono que nosotros tenemos considerado intervenir. Entonces, ahí vamos a hacer costo-eficiencia. En eso nosotros nos vamos a enfocar. Ya. Y lo van a hacer Mira, yo les había dicho que en el Sistema Nacional de Inversiones las inversiones suelen evaluarse un plazo de 20 años, ¿ah? Y claro, y con este tipo de tecnologías cuesta imaginarse cómo eventualmente estimar los costos de cuánto costará un dron en 20 años más, ¿no? Como porque tiene una vida útil. ¿Bien? Entonces, hagan supuesto ustedes, ¿bien? Hagan supuesto de cada cuánto se renuevan. De hecho, eso es lo que he estado haciendo, profesor, haciendo supuestos solamente, Ya, perfecto. porque he ido, de hecho, me metí en internet de realizar cotizaciones como para poder tener datos referenciales más que nada, pero son solamente supuestos y entiendo yo que esto es simplemente un ejercicio Correcto, sí. en el entendido Correcto. de eso. Vale. Ok, me parece bien. Bien, entonces, ahora sí vamos a empezar con lo de hoy. Eh, yo hice harto énfasis cuando estábamos explicando evaluación ex ante de que se trataba de un ejercicio predictivo, ¿no? O sea, imaginarse en qué medida el problema social que estábamos interviniendo se mitigaba o se solucionaba si es que implementábamos la solución que le proponíamos, por ejemplo, a la DIPRES, ¿no? Nosotros decíamos, mire, en este cuadrante hay un problema de alta victimización, o en este recinto penitenciario la gente que pasa por él tiene una alta tasa de reincidencia, ¿cierto? Y por lo tanto, ¿qué tal si desarrollamos una intervención, ¿cierto? Y si yo esa intervención la desarrollo, los beneficios de esos a 20 años de ese tipo de proyectos sería tanto en valor presente y los costos sería tanto a valor presente. Pero siempre tal sería, ¿no? Sería. Y por eso digo que es un ejercicio proyectivo, ¿no? Es imaginarse el futuro y justificarlo muy bien, ¿no? Que efectivamente ustedes son capaces de predecir el futuro cuando desarrollan una estrategia de intervención. Lo que vamos a hacer ahora es distinto, ¿bien? Y es distinto porque esto funciona cuando ya ha ocurrido, cuando se ha implementado una estrategia de intervención. ¿Bien? No es cuando ustedes van a pedir plata a ver si se implementa. Esto es cuando ya se ha implementado. ¿Bien? Y si una estrategia de intervención ya se ha implementado, entonces ustedes tienen la capacidad o podrían eventualmente tener la capacidad de decir, oye, ¿cumplió o no cumplió sus objetivos? ¿No? Al final del día, muy probablemente, más allá de los tecnicismos que vamos a ver en este curso, es bien de sentido común que a uno un programa le pregunte, oiga, pero ¿y bajó la tasa de reincidencia? ¿Cierto? Oiga, ¿y cuánto se llama? Y se redujo el nivel de victimización en este espacio urbano,
o en este cuadrante a propósito de las medidas que usted implementó. Bien, entonces eso vamos a hacer ahora. Bien, claro que nos vamos a invertir, esto que suena relativamente sencillo, vamos a invertir 4 clases en ello porque en realidad tiene un montón de tecnicismos que hay que abordar como para poder responder adecuadamente la pregunta si algo funcionó o no funcionó. ¿Bien? Entonces, esto lo vamos a agrupar bajo la categoría conceptual de que denominaremos evaluación de impacto, ¿vale? ¿Y cuál es el sentido de la evaluación de impacto? Bueno, si yo hice una intervención, ¿cierto? Eventualmente podría querer, y la demuestro efectiva, ¿no? Podría querer seguir financiándola. ¿Bien? Podría querer aumentarle la cantidad de recursos. O si le ha ido mal, ¿cierto? Derechamente cerrarla, no seguirla financiando, ¿cierto? Además de eso, incluso como cuando yo quisiera darle continuidad a una estrategia de intervención que ha demostrado ser relativamente exitosa en solucionar el problema que se propone resolver, una evaluación de impacto debería proporcionarme elementos conceptuales que me permitieran mejorar el diseño y la implementación de los programas, ¿no? Y aparte de eso, la evaluación de impacto, más allá de ser un tema técnico, es lo que contribuye en una medida importante a mejorar la transparencia y la rendición de cuentas en el funcionamiento de las instituciones, ¿no? Ustedes saben, aquellos de ustedes que trabajan en instituciones públicas saben perfectamente lo cuestionadas que están las políticas públicas, ¿no? O sea, miren lo que se gasta en la plata de estos gallos, ¿no? Y por lo tanto, una evaluación de impacto correctamente implementada es una llave, ¿no? Que le da transparencia y le da confianza a la ciudadanía en que lo que uno está haciendo tiene efecto y que la plata de los impuestos está bien puesta, ¿no? Y por lo tanto, en esa medida, cuando los programas son efectivos y lo demostramos a través de una evaluación de impacto, su sostenibilidad se ve fortalecida, ¿vale? Insisto en el punto, y me interesa, por favor, si no lo alcanzan a ver, que me interrumpan, que esto es completamente distinto al ejercicio proyectivo de la evaluación ex ante. Lo que ustedes están haciendo para la tarea del lunes es imaginarse el futuro, ¿no? Esta cosa es cuando ya ocurrió el futuro. Y para analizar las complejidades de este tipo de evaluaciones, voy a ponerles un ejemplo que siempre utiliza el BID. Yo sé que este no es un ejemplo de seguridad ciudadana, pero que seguramente va a ayudarles a entender a ustedes por qué la dificultad, ¿no? ¿Por qué vamos a gastar 4 clases del curso en esto? Y este ejemplo es un programa extremadamente sencillo, no tiene ninguna complejidad metodológica, que se implementó en México durante los 90 y que se llamó Piso Firme. ¿Bien? Es un programita cuyo el problema que enfrentaba, ustedes veían el árbol de problemas de este programa, era una alta tasa de incidencia de enfermedades intestinales y digestivas en la población. ¿Bien? Y ustedes veían cómo los que trabajaron en esta política pública diseñaron el árbol de problemas, diseñaron el árbol de objetivos y se dieron cuenta de que una de las principales causas de esto era que en el territorio en donde en donde estas mediciones eran realizadas se caracterizaba por una alta proporción de viviendas con piso de tierra. Y la teoría causal de esto, lo que ustedes ya hicieron, ¿no? Y esto de la lógica vertical, ¿no? De este problema, es que si uno soluciona el problema de piso de tierra de las casas, esto le pone algún pavimento, le pone alguna carpeta de concreto, ¿cierto? Entonces ello debería producir que se redujese la incidencia de enfermedades infecciosas, ¿no? ¿Se entiende, no? Es bien sencillo, no tiene mucha ciencia. Le ponemos piso a las casas que tienen piso de tierra para que la gente se enferme menos, ¿no? Y para trabajar en este programa, para llevarlo a cabo, se desarrolló una estrategia de intervención que era súper sencilla, que era simplemente con las familias que quisieran participar, se les pedía que el día sábado de la semana, ¿cierto?, sacaran sus enseres de la casa porque iba a llegar un camión, un trompo, no sé si ustedes conocen estos camiones de concreto, ¿no?
un trompo, y iban a poner una malla metálica en el suelo, cortada con alicate, digamos, nada tan sofisticado, ¿no? Una malla metálica, y encima de la malla iban a poner la carpeta de concreto, ¿bien? Si mal no recuerdo, eran 4 centímetros de espesor, ¿bien? Y eso era el programa. Eso era todo lo complejo, ¿no? Llegar a la casa, pedirle a las familias que sacaran todas sus cosas, que la casa estuviera desocupada para poder poner la malla, y después sobre la malla poder poner el concreto, claro, y por cierto, te comprenderán que el concreto no se cae encima. Si mal no recuerdo, las familias podían volver al segundo día, entonces tenían que alojar en otro lado mientras el concreto se fraguaba, ¿no? Y aparte de eso tenían después que ponerle agua. Yo no soy experto en construcción, pero entiendo que cuando se pone concreto hay que ponerle un poco de agua arriba cada cierto tiempo para que frague bien, ¿vale? Pero bueno, da lo mismo, eso no es relevante para la intervención. ¿Bien? Entonces, Piso Firme se llevó a cabo en varios municipios de la Ciudad de México, y fíjense que ocurre que hubo gente que no quiso participar en el programa, ¿cierto? Y hubo gente que quiso participar. ¿Bien? A la gente que quiso participar, la denominaron genéricamente grupo de tratamiento, y a la gente que no quiso participar la denominaron grupo control. ¿Bien? Y lo que vemos en esta gráfica que está a la vista es la proporción de distintas enfermedades, ¿cierto? Medidas en un momento después, varios meses después de que se llevó a cabo el programa. ¿Bien? Me gustaría que pudiéramos interpretar estas barras. Entonces, EMS, por ejemplo, con respecto a parásitos, la presencia de parásitos en las personas, ¿cuál es el programa, perdón, en qué grupo se observa la mayor incidencia de parásitos? ¿En el grupo control o en el grupo tratamiento? En el grupo control, por la barra verde. Que es la barra verde, ¿cierto? Que tiene más o menos, ¿cuánto dirías tú que tiene qué Debe porcentaje? tener ahí un 0,33, Un 33%, ¿no? más o menos. ¿Cierto? ¿Y eso cuánto es en el grupo tratamiento, Ernst? 0,26 Como 26%, ¿no? Algo así más o menos. más o menos, sí. Entonces, en el grupo de la barra verde, el grupo control, el grupo que no quiso participar, ¿no? Porque les dio lata que les obligaran a sacar los muebles y pasar una noche fuera de la casa, ¿cierto? Para que fraguara el concreto. Ese grupo tiene una incidencia de parásitos de alrededor de 33%, y el grupo de tratamiento tiene una incidencia de parásitos de 26%. O sea, es menos. Es menos. O sea, no es cero, pero es menos. Entonces ahí hay una señal de que eventualmente esta intervención podría ser efectiva, ¿no? No reduce a cero la presencia de parásitos, pero sí la rebaja, porque el grupo de tratamiento tiene menor proporción de personas con parásitos que el grupo control. ¿Ven? En el caso de anemia, ¿cómo lo ves tú, Monse? Repíteme el análisis que yo acabo de hacer, pero en anemia. El grupo de control, es decir, el que no recibió o que no fue beneficiario del programa, Ajá. tiene un porcentaje de anemia de un 42%, más o menos. Perfecto. Y el grupo que sí recibió el beneficio o fue usuario del programa, tiene un 0, o sea, no, como un 38%, más o menos. Aquí me entra una duda, profe, por una cuestión técnica. 34. 34, perdón. Dígame, ¿cuál es la duda? Mi duda es si, bueno, es que me imagino que para hacer el programa se identificó qué enfermedades podían tener que ver con el piso, pero ¿por qué la anemia? Si la anemia no tiene que ver con Porque la diarrea produce el anemia. piso. Ah, ya, sí, ¿Ya? claro. Cada uno de ustedes en sus programas sabe cuáles son los indicadores de efecto. De hecho, los pusieron en la matriz de marco lógico como propósito, ¿no? Eficacia a propósito. ¿Ven? Estamos hablando de lo mismo. O sea, los indicadores de piso firme, los indicadores de propósito o eficacia, eran el porcentaje de presencia de parásitos, el porcentaje de diarrea y el porcentaje de anemia, ¿vale?
Sobre la base de esta, a ver, esperemos, Alejandra, ¿te atreves a analizar la incidencia sobre diarrea del piso firme? Ay, ayúdame, profe. Tiene dos barras, ¿cierto? La verde que representa el Sí. grupo control y la El calipso. grupo de que control y el representa otro de tratamiento. tratamiento. Perfecto. Sí. ¿Qué porcentaje del grupo control tiene incidencia de diarrea? Un 0,14. Digamos ¿no? 14%, ¿no? Ya eso, 14%. Ya, y en el grupo de tratamiento, Un 12%. perfecto. Ok, con toda esta evidencia a la vista, Alejandra, ¿tú qué me dirías respecto a esta intervención que se llama piso firme? ¿Es o no es efectiva? Que no es efectiva. ¿Por qué me dirías que no es efectiva? Porque no se alcanzan como cifras que den cuenta de que esto está como resultando, me da la idea. ¿Pero por qué dices Eh, eso? O sea, porque yo veo, para verlo de una manera así bien, bien artesanal, ¿no? Las barras calipso son siempre más bajas que las barras verdes. No, yo creo que sí está funcionando porque se está disminuyendo, perdón. Ya, entonces tu idea es que, Sí, ya. Ahora, digamos que no es cero, ¿no, Alejandra? ya. O sea, ¿Cómo? no es perfecta la intervención porque no No, disminuye la presencia de parásito a cero, ni la diarrea a cero, no, ni la anemia a cero, no, ¿cierto? Entonces, no. intuitivamente, cualquier ciudadano que pase por la calle y entienda algo de gráficos, ni siquiera nada de estadística, esto es como ver Ujú, una infografía en el diario, ¿no? ¿Cierto? No tiene mayor complejidad que eso. Diría, mira, parece que ujú. esta cosa es efectiva, ¿no? Parece que esta cosa es efectiva porque el Sí, programa tiene menor incidencia en estas tres cosas entre los que participaron en el programa, esto es lo que quisieron ponerle piso firme a su casa, piso de concreto, exacto. versus los que no participaron. ¿Bien? Pero hay un Ujú. problema, hay un problema. ¿Bien? ¿Cuál? ¿Alguien se puede imaginar cuál es? Tienen hipótesis, no importa que se equivoquen, a lo mejor alguno de ustedes la encuentra. Voy a repetir el procedimiento rápidamente porque sé que José, por ejemplo, se incorporó a mitad del camino. Este es un programa mexicano, ¿vale? Es un programa mexicano que, se plantea como problema social el que hay una alta tasa de incidencia de enfermedades gastrointestinales en un territorio, ¿bien? Y la gente que vive en ese territorio, los policymakers que tienen a su cargo ese territorio dicen, mira, la gente se enferma un montón porque hay mucha presencia de viviendas con piso de tierra. Y por lo tanto vamos a diseñar una intervención súper sencilla, que es que las personas que quieran participar en el programa, ¿cierto? Nosotros vamos a llegar un día y le vamos a decir, el sábado saque por favor todos sus muebles, ¿cierto? O el viernes de la noche saque sus muebles, el viernes de la tarde el viernes de la tarde, saque sus muebles, ¿cierto? Porque nosotros vamos a cortar una malla metálica, la vamos a poner en el suelo y sobre eso va a pasar un camión que va a tirar concreto. Y usted va a quedar en un fin de semana con su casa que tenía piso de tierra, va a quedar con piso de concreto. ¿Ves? Esto es varios municipios de la Ciudad de México, ¿vale? Y los resultados de eso están desplegados acá. Y Alejandra acaba de decir, como diría cualquier ciudadano a pie, ¿cierto? Que parece que el programa anda porque la incidencia de enfermedades contagiosas es mayor entre los hogares que no participaron que entre los que participaron. ¿Bien? Pero este es un problema estructural, un problema que no es tan sencillo de ver a primera vista. ¿Bien? ¿Cuál creen ustedes que es ese problema? ¿Por qué eventualmente el programa no podría no ser tan bueno como parece? Monse, tú tuviste evaluación de políticas en el pregrado, así que me imagino que te estás deshaciendo por contestar mi pregunta. Profe, ¿será por la muestra? Nada que ver. Ya, pero ¿qué de malo podría tener la muestra? Puede ser, puede ser. Yo puedo aventurar una conjetura que se hace una modificación de la infraestructura, pero quizás de la infraestructura física de la casa, Ajá. pero no se modifican ciertas prácticas y hábitos, es decir, no se eso firme quizás no contempla, porque no es tan significativo el proceso, y entonces no sé cuánto tiempo habrá pasado entre la evaluación y la implementación del suelo, entonces quizás esto no está acompañado de... Suponte tú que pasó tiempo suficiente para descartar esa razón
Ya, entonces quizás aquí hay ciertas prácticas como higiene o manipulación de alimentos, etcétera, que quizás no son contempladas dentro de este programa, y que podrían tener quizás mayor incidencia que ponerle piso de tierra, porque los porcentajes tampoco son tan significativos Ujú. en términos de, no estoy inventando. Mira, caliente, 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 José, pero no es eso. Porque la intervención puede ser perfectamente una parte, ¿no?, del problema. Claro, los hábitos de higiene de las personas son fundamentales en la incidencia de enfermedades infectocontagiosas. Nadie lo niega, ¿bien? Pero podría ser que el piso de tierra también lo fuera, ¿bien? Pero está cerca, José. Está cerca. Profesor, ¿Sí, Álvaro? sí, es que a mí lo que me llamó la atención es que, claro, ellos dan por hecho de que porque tiene piso de tierra va a tener enfermedades. Ajá. Entonces, no hacen el análisis si realmente impacta. Debería ser la gente que antes se supiera que tuviera enfermedades. No sé si me explico bien. O sea, si yo no tengo enfermedades y me cambian el piso y después no tengo enfermedades, quiere decir que yo a lo mejor tengo buena salud y no tiene que ver precisamente con el piso de tierra. Pero si yo tengo enfermedades y me cambian el piso y se me soluciona el problema, quiere decir que realmente está impactando de forma positiva. O sea, digamos, Álvaro, que aquí había, ni entre las tratadas ni entre los controles, todos se enferman o todos no se enferman. Estos son porcentajes. De hecho, en el caso de los controles se enferma de parásitos el 33%, el 33, bien, digo, y en el caso del tratamiento se enferma de parásitos el 26%. Entonces, no es que todos se enfermen o todos no se enfermen. Acá medimos el outcome, el indicador de eficacia a proceso, en la lógica de la matriz de marco lógico, pero eficacia a propósito. Es cualquiera de estos, ¿bien? Entonces, en realidad no se trata de ponerle el piso a los que se enferman o a los que no se enferman. Se trata de ponerle el piso a todos, ¿cierto? En la expectativa de que la tasa de incidencia de esta enfermedad se reduzca, o sea, que un menor porcentaje de la población pase por esto, ¿bien? Pero la explicación no va por allá, la explicación está más cerca de lo que decía José. ¿Bien? Voy a poner este mismo ejemplo en el contexto de un programa de reincidencia, de reinserción en recintos penitenciarios, ¿vale? ¿Por qué a la gente que participa en los programas le suele ir mejor que a la gente que no participa en los programas? O sea, la reincidencia de los que participan es menor que la reincidencia de los que no participan en un programa de reincidencia. Cualquiera sea el programa, supongan que hay capacitación, inserción laboral, nivelación de estudios. ¿Por qué a las personas? Porque acceden a un servicio. Que acceden a un servicio, ¿no? A una prestación. Pero ¿qué tal? Porque incorporan elementos de Espera, reflexión. José, pero ¿qué tal? Supongamos por un momento que la prestación es una mugre. No sirve para nada, ¿vale? ¿Qué puede hacer siendo la prestación una mugre? ¿Qué puede hacer que a los que desean participar les vaya mejor que a los que no participan? La voluntad. La voluntad. La voluntad. Yo creo que tiene que ver con lo que hablábamos acerca de los programas de emprendimiento, que quienes suelen tomar programas o beneficios de emprendimiento son emprendedores y por lo tanto tienen una propensión mayor a emprender. En este caso podría ser que quizás quienes se preocuparon por poner el piso son quienes tienen más propensión a cuidarse o a mantener hábitos higiénicos mejores. No sé. Y tú, Álvaro, ya que escuchaste la explicación de Montserrat, esto de la mayor propensión, ya, entonces se lo llamamos un contexto carcelario, el programa de reinserción. ¿Por qué a las personas que participan, aunque el programa sea una mugre, por qué a las personas que participan les va a mejor que a las que no participan? Porque ellos tienen la voluntad de querer rehabilitarse. Perfecto. Esto, colega, se llama sesgo de autoselección. ¿Bien? Es un sesgo de autoselección porque aunque el programa sea muy bueno o muy malo, muy probablemente lo que yo estoy viendo acá no son bondades del programa. Lo que yo estoy viendo acá son diferencias entre tratados y controles que existían desde antes.
aunque el programa no hubiese sido implementado. ¿Ven? Si los que participan en un programa son los que quieren participar, entonces es muy probable que haya atributos de ellos, ¿cierto?, que los condicionen a que les vaya mejor. ¿Bien? Entonces, esta mirada bien, que es intuitiva, ¿no? Uno dice, yo veo este gráfico y me tinca N que el programa es bueno porque a los tratamientos les va mejor que a los controles. Ocultaba, en el caso de este programa, el hecho de que la gente que participaba, que es tratamiento, tenía mejores hábitos de higiene. ¿Bien? Entonces, estas barras calipsos más bajas que las verdes no eran el resultado de que el programa fuera bueno necesariamente. El programa podría haber sido una mugre. Pero la gente que participaba del programa tenía mejores hábitos de limpieza de la gente que le daba lata a participar. Le daba lata a sacar los muebles para que le pusieran la carpeta. ¿Eh? ¿Se entiende, no? Sí, me hace bastante sentido porque en la cárcel pasa que hay programas que son nefastamente malos. No voy a dar ejemplos, pero realmente no funcionan. Y efectivamente, la tasa de la reincidencia de esas personas es menor, aunque los programas y las prestaciones son bastante malas, pero reinciden menos. Solamente porque están ahí. No sé, yo a veces pensaba que quizás porque tienen que hacer un proceso de conducta, porque tienen que mantener como cierta cuota de voluntad para mantenerse ahí. Pero claro, efectivamente quizás la voluntad tiene mayor elemento de influencia. Correcto. Entonces, en definitiva, un buen evaluador diría, ojo con un buen resultado, ¿no? Ojo con este buen resultado, porque en la práctica lo que hay ahí es lo que acabo de decir, ¿no? El sesgo de autoselección. Todas estas cosas las vamos a nombrar en mayor detalle más adelante, ¿bien? Pero por ahora necesito que tener el feedback de ustedes si se comprendió este problema, ¿bien? Si se comprendió este problema, que en definitiva esta autoselección se traduce en que el grupo tratamiento no es comparable con el grupo control. Es distinto. Son personas que tienen una voluntad, ¿cierto? Lo que mencionaba Montserrat. En este caso, una voluntad de no enfermarse, ¿cierto? De cuidar su salud. O en el caso de la cárcel, una voluntad de reinsertarse, ¿no? O en el caso de los empleos, una voluntad de emprender, de generar ingresos, ¿cierto? Y no de quedarse en la casa sin producir, ¿vale? Entonces, yo no quiero juzgar a las personas como buenas o malas, como sucias o limpias, simplemente estoy diciendo que en estos casos que acabo de mencionar, las personas que quedaron en el grupo de tratamiento son sistemáticamente distintas a los que no quedaron. Y como son sistemáticamente distintos, no las puedo comparar. ¿Se entiende el ejemplo? ¿Alguien tiene dudas con respecto a esto? Necesito que se entienda para poder continuar. Sí, yo solamente tengo la duda de cómo podemos llevar ese tipo de análisis posteriormente a una plantilla, que es finalmente lo más complejo. Porque eso puede sonar muy lógico, pero ¿cómo lo planteo yo Mira, después lo dentro vamos de a un decir, informe de efectividad? por eso sea que la solución a este problema toma 4 clases. En realidad toma mucho más, aprender las técnicas para poder hacerse cargo de esto. ¿Bien? Pero tiene todas estas técnicas, por más complicadas que parezcan, por más complicadas que parezcan, en realidad tienen un solo objetivo. Un solo objetivo. Es que yo trabajo siempre, tal como hay en esta diapo, con un grupo control y un grupo tratamiento. Eso denlo por hecho, ¿vale? Pero me tengo que asegurar de algo. Me tengo que asegurar de que los grupos sean comparables, que no sean distintos. Porque si son distintos, este procedimiento se anula, ¿vale? Bien. Voy a dejarlo. Profesor. Un segundito. Sí, es que... un segundito. Bajo enseguida. Vale, chau. Este procedimiento se anula. Bien, Álvaro, tú querías preguntarme algo. No, solamente, no sé si será comparable, pero me acordé inmediatamente cuando usted puso el ejemplo de cuando se comparaban los colegios, pero resulta que los alumnos que ingresaban eran los buenos alumnos, o sea, los buenos colegios eran los que permitían ingresar a buenos alumnos. Entonces después se comparaban colegios y resulta que un colegio ingresaban todo tipo de alumnos y en el otro colegio ingresaban alumnos que eran de excelencia solamente. No sé si será lo mismo de cuando uno compara de mala manera los grupos de control. Sí, o sea, no es que compara de mala manera, los grupos no son comparables, ese es el punto, ¿ya? O sea, cuando por ejemplo, no quiero hacer un juicio, pero en los liceos emblemáticos,
¿cierto? Que tienen un desempeño que puede ser sobresaliente. A lo mejor ese desempeño no es el producto de que haya muy buenos profes, ni buenas metodologías de enseñanza, sino que simplemente se quedaron con los mejores alumnos. ¿Bien? Tienen muchos filtros. ¿Bien? Entonces, el colegio puede ser una mugre, pero filtra mucho. ¿Bien? No estoy diciendo que esto pase, pero es un riesgo que hay que intentar, es un problema, pero es un sesgo que hay que intentar capturar, combatir, para efectos de hacer una evaluación y un juicio evaluativo correcto. ¿Bien? Entonces, les propongo que suspendamos un minuto, que tengo un pequeño incendio, y nos reincorporamos a las 18, a las 19, 19:09, ¿vale? ¿Ok? Sí, Ok. Vale. Y, profesor, Muchas gracias. gracias. ¿Se escucha? Se escucha, Sí, se profe. escucha. Se escucha Sí, bien. Estamos todos acá. Perfecto. Ya, entonces, se entendió el problema, ¿no? Por ejemplo, este es uno de los problemas que puede haber, hay otros que les voy a contar enseguida, pero no es esto, que la intuición a veces se traiciona, ¿no? Oye, el programa le va fantástico, claro, pero el programa le va fantástico porque la gente que quiere participar en el programa no se parece en nada a la que no quiere participar. Me explico, ¿no? O sea, este programa funciona bien. Imagínense decirlo de otra forma, un programa que funciona bien en reinserción, pero solamente para la gente que quiere reinsertarse. Bien, entonces, estas cosas hay que filtrarlas, ¿no? Y más allá de lo que dice la intuición, este gráfico es pura intuición, ¿cierto? Hay que hacer un esfuerzo adicional de manera tal de poder aislar estas otras variables, ¿bien? Supongan ustedes, por ejemplo, un programa, otro ejemplo que también voy a decir cómo se llama este tipo de problemas, ¿no? Pero un programa de seguridad ciudadana que se haya implementado durante la pandemia del COVID, en época de toque de queda, ¿bien? Y el indicador de propósito del programa es puede ser, por ejemplo, la tasa de victimización nocturna, ¿bien? Si el indicador de victimización, o sea, si el indicador de efecto del programa es la tasa de victimización nocturna, ¿cómo creen que a ese programa le fue a propósito del toque de queda? Muy probablemente el Muy bien. indicador le va a ir súper bien, po. Pero esa reducción de la victimización en la práctica no tiene nada que ver con el programa, es una variable exógena, ¿no? Que a mí me gustaría poder aislar para ver si el programa es realmente bueno. ¿Ven? Entonces, la intuición engaña un montón, y uno tiene que, en estas clases que nos quedan, vamos a tratar de desengañar a la intuición, ¿ya? De diseñar procedimientos de evaluación que sean lo suficientemente robustos como para lidiar con este problema. ¿Bien? Entonces, siempre vamos a hablar en evaluaciones de que tenemos un grupo control y un grupo tratamiento. Eso denlo por descontado. O sea, si quieren aprenderse de estos tips para no olvidar nunca respecto a la evaluación de impacto, decir que siempre hay un grupo control y un tratamiento. ¿Bien? Pero no basta, y eso es lo que vimos con Piso Firme, no basta con que haya un grupo control y un grupo tratamiento, sino que deben ser sistemáticamente comparables, ¿no? Porque si no son comparables, entonces el procedimiento de evaluación eventualmente se podría anular. ¿Bien? Entonces, dado que se ha observado diferencias en la variable de outcome, ¿bien? En la variable de efecto, en lo que ustedes en la matriz de marco lógico definieron como los indicadores de propósito, eficacia a propósito, ¿vale? Dado que se ha detectado diferencias en esa variable entre el grupo control y el grupo de tratamiento, ¿significa eso automáticamente que el programa es efectivo? Y la respuesta a eso es, si no se cumplen ciertas condiciones, que ya vamos a enumerar, no se puede hacer esa afirmación. No se puede afirmar que el programa es bueno. ¿Bien? O dicho de otra forma, ¿bien? Dicho de otra forma, si no se observa diferencias entre el grupo de tratamiento y el grupo control, puede afirmarse unívocamente y sin ningún temor a equivocarse que el programa no tiene impacto. Bien. Todas estas situaciones son contraintuitivas, ¿no? Porque lo que ustedes hubiesen hecho, muy probablemente, yo sospecho que no hay una gran experiencia en evaluación, porque por regla general estos temas son súper especializados, ¿no? Pero intuitivamente ustedes si ustedes lo hubiesen encargado la evaluación de impacto de un programa, hubiesen hecho algo parecido a esto. ¿Bien? Y ya les estoy demostrando con estos ejemplos que les estoy poniendo de que esto no es tan sencillo. No es tan sencillo porque pueden ocurrir cosas que sesgan el resultado de la evaluación. ¿Bien?
Entonces resulta fundamental establecer si la asignación de viviendas al grupo control y el tratamiento podría tener alguna incidencia en los resultados observados. ¿Vale? Para esto vamos a traer algunos de los conceptos que tomamos cuando diseñamos la matriz de marco lógico, ¿bien? Del programa, ¿bien? Quisiera yo que me dijeran rápidamente como si fuera como si estuviesen pensando todos los días en esto, ¿cuáles son los indicadores de eficacia a propósito, o cuál es el principal indicador de eficacia a propósito que ustedes diseñaron en sus programas? Que sean voluntarios, no prefieren la voluntariedad a estarlos forzando. Eficacia a propósito. O dicho de otra forma, el indicador más relevante, el que define en definitiva si al programa le va bien o mal. ¿Me lo pueden mencionar? Eficiencia. Eficacia. Eficacia. Acuérdense que eficacia es que se cumplen los objetivos, ¿no? Eficiencia tiene que ver con plata. José, ¿te atreves? Sí, estoy pensando, me voy a tirar a la piscina nomás, a los cocodrilos, así nomás. Pero esto es intuitivo, o sea, Sí. porque, Sí, porque estoy tratando de fluir con la lógica, entonces estoy tratando no vaya a decir a la construir matriz de marco lógico, José, es la variable por la que a la que apuestas mover, ¿no? Es la aguja que quieres mover con el programa, ¿cierto? Tú quieres mover Sí. seguramente reincidencia o inserción, ¿no? Entonces, ¿cuál era tu indicador? Mi indicador entonces en este caso sería de disminución del consumo de drogas. Ese sería Claro, disminución del consumo de droga, o más que disminución, porque la disminución es el lugar para donde se mueve la aguja. El indicador es la tasa de consumo de droga, ¿no? Ese es el indicador, ¿cierto? Claro, entonces que la tasa de consumo tiene que ser menor a lo que era originalmente. O menor entre los tratados que entre los controles, que es el lenguaje que estamos definiendo ahora. Ya. ¿Bien? ¿Cierto? Lo que tú acabas de hacer, que también es un método bien intuitivo de evaluación, es comparar un antes y después. ¿Va? Eso no está mal, pero no es perfecto. ¿Bien? Y ya voy a mencionar por qué. Pero acabas de decir, para que todo el mundo tome nota, José acaba de decir que la tasa de consumo de drogas es la variable clave, ¿cierto? Al programa le va bien en la medida en que mueva esa aguja, ¿cierto? Que la reduzca. ¿Bien? ¿Qué más me muestra ese indicador para su programa? Álvaro, tú pusiste la cámara, me imagino que es porque lo vas a decir. Sí, en el caso de nosotros, la reducción de la victimización secundaria. Perfecto. Operacionalizada de alguna forma, ¿no? No tiene que haber un instrumento seguramente que mida cómo se mide eso, ¿no? Para los que no trabajamos en eso no resulta tan intuitivo, ¿no? Verificarlo, pero seguramente ustedes en la matriz de marco lógico ya definieron el instrumento mediante el cual se mide la victimización secundaria, ¿no? Que puede ser una encuesta, ¿no? Puede ser Exactamente. cualquier cosa, ¿no? Ya. Entonces ustedes quieren mover esa aguja, ¿cierto? Ustedes quieren bajarla, ¿cierto? Quieren bajar la victimización secundaria, ¿bien? Ok, cualquiera de ustedes en sus programas, cuando diseñó la matriz de marco lógico, y de acuerdo a las instrucciones, tiene que haber seguido una revisión de lógica vertical. Y si ustedes recuerdan, cuando vimos la lógica vertical de la matriz de marco lógico, era algo que era relativamente intuitivo, ¿no? En el caso de José, por ejemplo, tiene, si mal no recuerdo, tenía dos formas de mover la aguja, ¿no? Planteaba por un lado que esto se arreglaba con medidas que eran más bien punitivas, que era el ingreso, ¿no? La inversión tecnológica. Inversión en tecnología, dron y todas esas cosas. Para que entren menos drogas. Y la otra tiene que ver con un programa más bien de rehabilitación, digamos, ¿no? Ahí entonces lo que pasaría, que uno sería mi población de tratamiento y otra sería mi población de control. Entonces ahí establece, con ese indicador yo hago la comparación, así como en el programa de piso firme. O sea, tú tendrías gente que recibe, a ver, olvidemos por un poquito del control tecnológico, porque el control tecnológico seguramente va a aplicar para todos los que entran, ¿cierto?
a menos que tengamos, que apliquemos, que tengamos una muestra de recintos penitenciarios, algunas con control tecnológico y otras sin control tecnológico, ponte tú, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, yo analizaría la tasa de consumo de drogas promedio en los establecimientos sin control tecnológico y la tasa de consumo promedio en los establecimientos con control tecnológico, asumiendo que la gente nos contesta la verdad cuando le preguntamos, le hacemos preguntas con respecto al consumo problemático de drogas, ¿no? Entonces compararíamos los dos, ¿cierto? Diríamos, los aparatos funcionan, ¿cierto? Porque allí donde están instalados, la tasa de consumo de drogas es menor. Esa es tu lógica vertical, ¿no, José? Y con el programa también de rehabilitación, no me acuerdo cómo se llamaba, pero que persuade a las personas de no consumir, ¿no? Que es menos punitivo, ¿cierto? Era un enfoque de reducción de daños que habíamos estado conversando. Exactamente, exactamente. Entonces tú podrías decir, en algunos establecimientos implemento, en otros establecimientos no implemento, ¿cierto? Donde implemento son los tratados, donde no implemento son los controles, ¿cierto? O podría decir en un mismo recinto, ¿no? En un mismo recinto penitenciario, algunos internos que pasan y algunos internos que no pasan por este tratamiento, ¿no? Y podría decir, si los internos que pasan tienen una menor tasa de consumo que los que no concurren al programa, entonces eso quiere decir que el programa funciona. Toda esta lógica la estoy recitando porque es una lógica vertical, ¿cierto? Yo hago esto para mover la aguja de la tasa de consumo. En el caso de Álvaro decía, yo hago este tipo de intervención o esta inversión en infraestructura con el objeto de reducir victimización secundaria. En el caso de Ernst, ¿cierto? Decía, yo hago este tipo de intervenciones con el objeto de que se reduzca el comercio ilegal, ¿cierto? Ese era el proyecto de Ernst, ¿cierto? Si mal no recuerdo. ¿Cierto, Ernst? Así es. Ya, Ese perfecto. justamente. Entonces, cada uno de ustedes, cuando hace eso, lo que hace es, la lógica vertical de la matriz de marco lógico, es una lógica causal. Yo hago A para que ocurra B. Es una lógica causa-efecto. ¿Se entiende eso, no? ¿Ya? Yo hago inversión en infraestructura para que no entren drogas y así mover hacia abajo la aguja del consumo de drogas. Yo hago intervenciones de mayor dotación policial en el centro para mover la aguja del comercio ilegal hacia abajo. ¿Bien? En fin, cada cual en su programa hizo lo suyo, ¿no? ¿Bien? Y eso es una lógica causal. O sea, dicho de otra forma, ustedes tienen una teoría de cambio. ¿Bien? Una teoría de cambio. Yo hago A para que ocurra B. ¿Bien? Y la evaluación en el contexto de esta lógica es, bueno, ¿ocurrió B dado que usted hizo A? ¿Se entiende, no? Aquí no hay ni matemática ni nada de eso, sino simplemente pura lógica, ¿no? Yo voy a hacer A para que pase B. ¿Bien? Y la respuesta a eso, o sea, la pregunta que uno quisiera responder siendo un buen evaluador es si efectivamente B ocurre, y más encima que B ocurrió porque A es la causa, ¿no? O sea, la intervención es la causa, ¿no? Entonces, el punto es que yo podría ver eventualmente que se mueve la aguja del consumo intracarcelario, que se mueve la aguja que se mueve hacia abajo la aguja de victimización secundaria, que se mueve hacia abajo la aguja de comercio ilegal, pero si yo no sé explicar lo que hay entre medio, no tengo una teoría de cambio. ¿Bien? No, o sea, esta cosa ocurrió por causalidad o ocurrió por casualidad. La reducción en el consumo de droga, la disminución de la victimización secundaria, ¿cierto? O la reducción del comercio ilegal ocurrió efectivamente porque existió la intervención, o podría haber existido de todas maneras, aunque la intervención no hubiese existido. Esa es la pregunta que andamos buscando responder. ¿José? Tengo una duda ahí. En otro ramo, pasamos y hablamos de la teoría de cambio, y vimos algunas de las premisas del enfoque de la teoría de cambio. Pero la matriz de marco lógico, siendo una teoría de cambio, ¿es uno de los enfoques de teoría de cambio? ¿Hay más enfoques de teoría de cambio? Porque lo que nosotros vimos no era tan parecido a esto, tenía otros énfasis. Sí, lo que pasa es que la teoría de cambio es un competidor de la matriz de marco lógico. Hay instituciones que cuando uno postula proyectos piden
piden la teoría de cambio, y hay otras instituciones que cuando uno postula un proyecto piden, acuérdense que estas cosas son, esto es lo que yo quiero hacer, ¿no? Eso es la matriz de marco lógico, ¿no? A usted le dicen, ¿qué es lo que usted quiere hacer? ¿Cómo el programa? ¿Cómo me dijo que era el programa? Y usted, en vez de explicarlo, en vez de una PowerPoint, usted llega con una matriz de marco lógico, ¿vale? Hay algunas instituciones, otras, que piden teoría de cambio. ¿Bien? Ahora, son instrumentos distintos. Pero en lo central, José, en lo central, más allá de los detalles, son lo mismo. Yo explico, ya sea con la teoría de cambio o con la matriz de marco lógico, lo que quiero hacer. Y lo que quiero hacer tiene una relación de causalidad con el problema social que pretendo resolver. ¿Bien? Entonces, ustedes podrían haber hecho para sus programas, en vez de una matriz de marco lógico, una teoría de cambio. Depende de la institución que se los pida. Yo les mostré la matriz de marco lógico porque es el instrumento que más usa la DIPRE, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial. ¿Bien? Yo no estoy diciendo que sea mejor que la teoría de cambio, pero es el que más uso. Ahora, en lo central, más allá de la técnica específica, ¿no? Detrás de los dos instrumentos está esta lógica vertical, ¿bien? Yo, de causalidad, yo hago A para que pase B, y el evaluador se pregunta, ¿B ocurrió porque usted hizo A? ¿O B hubiera ocurrido de todas formas? O a pesar de que B no ocurrió, el programa es efectivo, pero hay cosas hay elementos exógenos que limitan o que distorsionan la evaluación, ¿vale? O sea, no podemos poner que ocurrió un milagro entre medio, no. O sea, podría ser, José, por ejemplo, podría ser en los programas de reinserción que el paso 1 es intervenir, el paso 2 es que la gente asimila lo que tú le dices, ¿ven? O nivel estudios, por ejemplo, ¿cierto? Y el paso 3 es que la tasa de reincidencia es menor. ¿Ven? Sí. Pero la tasa de Estoy pensando en el reincidencia, APAC. la tasa de reincidencia podría ser menor, no por el paso 2, no por la nivelación de estudios. La tasa de reincidencia podría ser menor porque la situación económica de Chile mejoró, ¿cierto? La tasa de reincidencia podría ser menor porque las personas que participaron tenían más voluntad de reinserción que las personas que no participaron. ¿Te fijas, no? A eso me refiero con el paso 2. ¿Bien? Hay que tener la evaluación no hace más que verificar que existe una secuencia lógica, ¿cierto? Entre lo que se dijo que iba a ocurrir y lo que ocurrió. Descartando todos los falsos, todas las falsas explicaciones, ¿vale? Entonces, voy a plantear el esquema que hemos hablado de otra manera. En alguna medida esto lo hemos dicho, ¿eh? Existen problemas y necesidades sociales. Nosotros con el árbol de problemas identificamos las causas de esos problemas y necesidades, ¿cierto? Decimos la causa del problema de victimización secundaria es que las personas que tratan con los niños que han sido víctimas de ilícitos, ¿cierto? No tienen una adecuada capacitación en la prestación de servicios para no volver a victimizar a los niños. Por lo tanto, los capacito o entrego una mejor infraestructura, ¿cierto? Eso es, no hay mucha magia en eso, es como bien de sentido lógico, ¿no? O sea, no hay mucha magia para el que sabe este tipo de intervenciones. Seguramente le preguntamos a un ciudadano de a pie qué es la revictimización y no nos sabría dar una respuesta, ¿no? Pero como estamos en este magíster, en alguna medida todos más o menos cachamos que cuando estamos hablando de programas de reinserción, por ejemplo, estamos hablando de programas de capacitación laboral, de nivelación de estudios, ¿cierto? De acercamiento con la familia al egreso, de tratamiento del consumo problemático de drogas, etcétera, ¿cierto? Y cuando hablamos de patrullaje policial, también el abanico de intervenciones para eso generalmente lo podríamos recitar, ¿cierto? Entonces, los problemas sociales tienen causas y nosotros los programas los diseñamos como candidatos a solución, ¿cierto? Candidatos a solución de los problemas, ¿bien? Y si el programa es efectivo, se cumplen los objetivos que se plantean. ¿Bien? Entonces se mueve para abajo la aguja de la revictimización, se mueve para abajo la aguja del consumo problemático de drogas en recintos penitenciarios, se mueve para abajo la aguja del comercio ilegal, o se mueve para abajo la aguja de la victimización. ¿Bien? Entonces, ¿cómo me aseguro yo que el mayor
la mayor presencia policial, las alarmas comunitarias, la mayor eliminación de espacios públicos, los cursos de prevención del consumo de drogas en cárcel, los aparatos que introduje en los recintos penitenciarios para que la gente no entrara con drogas, o lo que está trabajando Álvaro en el contexto de revictimización. La infraestructura reduce la revictimización, la capacitación del personal reduce la revictimización. ¿Cómo yo me aseguro que eso sea realmente la respuesta? ¿Bien? Más allá de la intuición, porque acá esto no es un curso de intuición, es un curso técnico, ¿no? Entonces, ya vimos con Piso Firme un ejemplo en donde la intuición engañaba, ¿bien? Y nosotros no podemos darnos el lujo de que la intuición nos engañe. Entonces, fíjense ustedes, el programa, en la lógica de la teoría general del sistema, ¿no? Un programa es un sistema que toma insumos humanos, financieros y materiales, realiza actividades con esos insumos y entrega productos, ¿cierto? Cualquiera de los programas que ustedes trabajan se podría resumir en esta lógica, ¿cierto? Bien, ustedes deberían poderle imponer esta matriz sin ningún problema a sus programas, ¿bien? Ahora, todo esto es el diseño del programa, o sea, todo esto es papel, todo esto es la matriz de marco lógico, ¿vale? Es lo que ustedes dicen, si yo hago esto, ¿cierto? Si yo hago esto, debería moverse para abajo la aguja de la revictimización, la aguja del consumo problemático de drogas dentro de la cárcel, la aguja del comercio ilegal, la aguja de la victimización, etcétera, ¿cierto? Todo esto es el diseño, ¿bien? Y todo esto, si ustedes se fijan, el diseño y la implementación de un programa está en manos de los ejecutores, ¿no? O sea, está en manos de ustedes. Si los programas que ustedes diseñaron, ¿cierto?, son aplicados por las instituciones en las que ustedes trabajan, entonces todo esto está en manos de ustedes. Me refiero a lo que está en ese rectángulo rojo, ¿no? Todo esto está, ustedes pueden hacer. Ustedes pueden diseñar un buen programa y a su vez pueden implementarlo bien, ¿bien? Y todo eso es lo que está a la izquierda, ¿bien? Pero, ustedes no saben, o sea, ustedes apuestan, ¿no? Apuestan a que cuando el programa se implemente van a ocurrir lo que ustedes dijo que iba a ocurrir, ¿no? Que ocurran los efectos, que se disminuya la victimización, que disminuya el consumo problemático de droga, que disminuya el comercio ilegal. Entonces, ¿qué quiero decir con esto, colegas? ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que está hacia la izquierda está en el control de los ejecutores. Lo que está a la derecha es lo que pasa en la calle. ¿Bien? Entonces, de aquí hacia de izquierda a derecha, si ustedes quieren decirlo de otra forma, el implementador del programa va perdiendo capacidad. ¿Bien? Porque dentro del programa el implementador puede hacer un montón de cosas, pero cuando egresan del programa, que es más o menos lo que está a mano derecha, esa capacidad de intervención, esa capacidad de hacer magia con la intervención, se va diluyendo. ¿Bien? Y solo se mantiene en la medida en que el programa es eficaz. ¿Se entiende eso, no? O sea, todo esto, colegas, es puertas para adentro de su institución. Usted se puede preocupar de esto. Se puede preocupar diseñando un programa exitoso y luego se puede preocupar implementando el programa exitoso. ¿Bien? Eso es lo de la izquierda. Pero lo que está a la derecha es lo que ya ocurre en la calle. Cuando ya ocurrió la intervención, ¿cierto? Cuando en el caso del programa que está tratando Álvaro, hay un niño que está siendo atendido, ¿no? Y que le están haciendo las consultas para efectos del procedimiento de persecución criminal, ¿no? Y ahí se ve si lo victimizan o no lo revictimizan, ¿bien? O sea, eso ya no está en manos de los diseñadores del programa, está en manos de la gente que implementa, ¿bien? Y qué decir, ¿cierto? Yo podría diseñar un programa de vigilancia policial para reducir el comercio ilegal, ¿cierto? Y yo lo diseño con papel, lo tengo súper monitoreado, estoy seguro de que las rondas que yo diseñé se cumplan, pero independientemente que lo haya diseñado súper bien y que lo haya implementado súper bien, el programa podría irle mal, porque todo lo que está a la derecha está fuera del control de los diseñadores. ¿Se entiende, no? Lo que está a la derecha es la realidad. Lo que está a la izquierda es la creatividad, el buen criterio de los diseñadores. ¿Bien? Ahora, fíjense que, además de eso, todo lo que está a la izquierda es costo.
Bien, todo lo que está a la izquierda es costo, porque aquí están los insumos humanos y financieros, las actividades y los productos, ¿no? Y los beneficios, ya que estábamos hablando en la clase inferior de esta dicotomía, ¿no? Entre costos y beneficios, los beneficios se miden recién a la salida. O sea, dicho de otra forma, ¿cierto? En el caso del programa que está trabajando José, los beneficios, cuando digo la salida no me refiero a la salida del recinto penitenciario, ¿no? Sino que me refiero cuando los participantes del programa no están en las sesiones de José, ¿ya? Cuando están en su celda, digamos. ¿Consumen o no consumen? Bien. Bien. Entonces, ahí cuando me refiero de las puertas para afuera, me refiero de las puertas para afuera, no necesariamente de la cárcel, me refiero de las puertas para afuera del programa, ¿no? Lo que ya no está bajo el programa, no, a menos que tenga un diseño así súper súper agresivo, ¿no? El programa no debería tener cámaras en la celda, porque no es la lógica que estaba planteando José. José dice, yo hago un tratamiento con estas personas para que tengan un menor consumo problemático de droga. Y en el caso del programa que está trabajando ENS, lo que hay aquí a la derecha es la reducción del consumo, perdón, es la reducción del comercio ilegal, ¿vale? Y eso, ahí están los beneficios. Pero insisto en el punto, el diseñador del programa y el implementador del programa puede ser súper bueno para diseñar, puede ser súper bueno para implementar, más encima lo hace eficientemente, lo hace a bajo costo, o sea, maravilloso. Pero lo que ocurre con la intervención, o sea, lo que son más bien sus resultados y su impacto, está cada vez más lejos del control de los evaluadores. Entonces, en la lógica del ciclo de vida de los programas, habíamos dicho que aquí aplican modalidades de evaluación en distintos momentos, y que si se trata de esto, que es la solución, que es puertas adentro del programa, ¿bien? Puertas adentro del programa, el tipo de evaluaciones que yo hago es evaluación de diseño o control de gestión, ¿no? La plata se está gastando de acuerdo como se dijo que se iba a gastar, se están cumpliendo los plazos, ¿cierto? Se hicieron las inversiones en los plazos establecidos, el tipo de equipamiento que se iba a comprar es el que efectivamente se dijo en el diseño que tenía que comprarse, el nivel de preparación de los profesionales a cargo de la intervención es efectivamente el que se dijo en el diseño que tenía que haber, etc. Pero cuando termina el programa, o fuera del programa, ¿ya? Fuera del programa, que es la línea que yo les marco acá, ¿cierto? Ya de puertas para afuera ya puedo hablar de evaluación de impacto, de evaluación de resultados, etcétera, ¿vale? No puedo hablar de esas evaluaciones puertas adentro, lo hago puertas para afuera del programa. No puertas para afuera de la institución, puertas para afuera del programa, ¿cierto? Digamos, es lo que ocurre en la realidad más allá de la buena voluntad de los diseñadores y de los implementadores, ¿bien? Entonces, ¿por qué les muestro esto? Porque aquí hay una lógica causal entera, ¿vale? Aquí hay una lógica causal. Yo tomo insumos humanos y financieros, realizo actividades con ellos, los transformo en productos, con esos productos espero tener resultados sobre los usuarios y espero alcanzar determinados impactos. ¿Bien? Si el programa no describe esto, si el programa no describe, en otras palabras, si no tiene una buena matriz de marco lógico, ¿bien? Si no tiene una buena teoría de cambio, ya que lo mencionaba José, ¿bien? Si esto no está bien descrito, no tiene ningún sentido hablar. ¿Bien? No tiene ningún sentido hablar. ¿Bien? Déjenme ponerles otro ejemplo. Yo les he contado que he participado en reiteradas ocasiones como miembro de los paneles evaluadores de la DIPRES, ¿no? Esta cosa que se llaman evaluaciones de programas gubernamentales. ¿Bien? En esta modalidad de evaluación, el primer insumo que a uno le entregan cuando uno va a evaluar es la matriz de marco lógico del programa. Y si el programa no tiene matriz de marco lógico, le piden a la institución dueña del programa que lo diseñe. ¿Bien? Porque sin esta lógica de causalidad no tiene ningún sentido que yo me siente a evaluar un programa. ¿Se entiende? No dejo de pensar en, por ejemplo, el programa APAC de Gendarmería, que es el de Amando al Prójimo, Amarás a Cristo, que es un programa que funciona, que es casi milagroso. Entonces, yo no sé si tendrá un marco lógico, no sé si tendrá algo como esto, porque la teoría de cambio es finalmente la adscripción a la religión cristiana. Ajá, sí, exactamente. Y que el cristianismo, por lo tanto, va a hacer que las personas no reincidan. Ese es como el... Sí, no, de acuerdo. Y eso
ojo, esa teoría de cambio puede funcionar o no funcionar. Un evaluador objetivo tendría que estar dispuesto a ceder a la evidencia, ¿no? Sí funciona. ¿Ven? Por ejemplo, tal como una persona como un policymaker, no estamos hablando aquí de creyentes o agnósticos, estamos hablando simplemente de qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona, ¿no? Entonces, tal como un director de una institución que es agnóstico debería estar dispuesto a ceder a la evidencia de que las intervenciones, de este tipo de intervenciones que tú mencionas, José, funcionan. Tal como un creyente debería estar dispuesto a entender que a veces no funciona o que no funciona nunca, ¿no? Aquí lo que hay que hacer es dejar hablar a la evidencia, ¿vale? Pero lo que tú dices, José, es correcto, ¿no? Si fuera la lógica de un programa, entonces diríamos que ese programa, APAC, toma insumos que son pastores, material audiovisual, ¿cierto? Y realiza actividades, realiza misas, realiza... yo soy agnóstico, no sabría decirle con detalle qué es lo que ocurre en esas actividades, y espera productos, ¿no? Espera productos, como por ejemplo que la gente asista a misa, ¿no? O que la gente comience a vestirse mejor, no sé, yo estoy hablando de algo que no conozco, pero quisiera hablar del ejemplo de José, que es bueno. ¿Y cuáles son los resultados? Bueno, los resultados y el impacto son que la gente tiene mejor comportamiento intracarcelario y que eventualmente a la salida tiene menor tasa de reincidencia. ¿Bien? Bueno, todo eso un evaluador debería decir, estoy dispuesto a creer, pero me debe demostrar evidencia. ¿Vale? ¿Se entiende eso, José, o no? Sí, se entiende. Ahora, tiendo a creer, sin ser experto, y sin que me haya tocado evaluar un programa de estas características, que acá muy probablemente si esos programas funcionan, lo que hay ahí sea un tremendo sesgo de autoselección, ¿no, José? Que los que quieren participar tienen mayor predisposición a la reinserción que los que no quieren participar de estos programas, ¿no? Sí, generalmente la gente que se hace hermana evangélica es porque ya está cansada de la cárcel, por distintas experiencias vitales, y se arrancan de todo y se esconden en la iglesia. Correcto, correcto. ¿Eh? Esto no es un juicio religioso, ¿eh? Simplemente estoy diciendo, estamos buscando que estas causalidades se cumplan y estamos verificando que las intervenciones son efectivas. ¿Bien? De hecho, profesores, están así que a los hermanos o a los pseudo hermanos que se esconden, como dice José, se les dice en la jerga policial los encarpados. Y eso tiene que ver con como que, en el fondo, o los doites, haciendo referencia también a las carpas, a las carpas como un pseudo refugio dentro de ese submundo evangélico en las cárceles. O sea, hay mucha gente que tiene problemas, que están con amenazas, que tienen problemas graves y lo buscan como una alternativa. En el fondo es una vía de escape, más allá de la religiosidad o del verdadero cambio. Buscan una solución parcial a sus problemas dentro del ambiente carcelario. Pero si, por ejemplo, Álvaro, yo sin ser experto, ¿ya? Yo entiendo que, claro, hay gente que, porque tienen pabellones distintos y muchas veces se protegen, ¿no? Se cuidan por una simulación religiosa, supongamos por un momento que tiene ese fin, ¿no? Pero si resulta que efectivamente esas personas cuando egresan tienen un menor nivel de reincidencia, entonces uno dice, ojo, ¿no? Ojo que eventualmente estas personas podrían o sea, el programa, perdón, podría ser efectivo. ¿Bien? Pero ojo también con el sesgo de autoselección que acabo de mencionar, ¿no? Porque un programa puede ser efectivo, cuando un programa es efectivo solo entre aquellos que quieren participar, es distinto a decir que un programa es efectivo a todo evento, ¿no? ¿Se entiende eso, no? Sí, yo creo que yo conozco bien esa realidad, tengo como la doble militancia, porque por una parte soy policía y por otra parte me tocó visitar muchas cárceles, muchas. No sé si todas las de Santiago, pero por lo menos 5 o 6 de las principales, en condición de hermano. O sea, de ir a ver a los presos que estaban en estos patios evangélicos, y me pasaba mucho
que la mayoría de ellos eran, como se dice en la jerga cristiana, conocedores. Vale decir, o un familiar fue evangélico, o un familiar fue cristiano. Entonces, uno lo identifica inmediatamente por los nombres, porque se llama Jacob, Nehemías, Isaías. Entonces, muchos de ellos llegaban por una suerte como de selección pseudo espiritual, y es bíblico, o sea, la palabra lo dice, que dice que es pueblo escogido de Dios, y muchos de ellos se toman de eso para entender de que hay un llamado, hay un llamamiento. Entonces, acuden a este tipo de situaciones porque se ven totalmente agobiados y se les está dando una solución. Entonces, sí, efectivamente el sesgo está. Ahora, pero si la ¿qué pasa solución con funciona el egreso y hay menor consumo de droga, hay menor reincidencia, bueno, uno podrá no ser creyente, pero la creencia sería efectiva. Yo no estoy diciendo que lo sea, estoy diciendo que uno tiene que estar dispuesto a creer en la evidencia que releve, ¿no? Exacto, pero la práctica es que la práctica, yo lo conozco, insisto, muy bien, conozco muchos carcelarios, como se les dice. La práctica es que cuando salen del mundo de la cárcel se encuentran con una realidad súper compleja. O sea, el sistema funciona mientras estén en la cárcel. Salen de la cárcel y se ven enfrentados, porque, bueno, y ahí José debe conocer muy bien esa realidad. Ellos en la cárcel están viviendo el mundo de la cárcel, el mundo cristiano dentro de la cárcel. Pero una vez que salen al mundo normal, sin tener estos pseudo casi batallones militares que tienen dentro de la cárcel, se dan cuenta de que se tienen que enfrentar, o sea, no están amparados por el programa. No están amparados por el programa, y ahí vuelven y el nivel de reincidencia es altísimo. Pero fíjate, Álvaro, que tú estás describiendo algo que podría uno imputárselo a programas que no tienen nada que ver con la religión, ¿no? El desamparo en el que queda una persona que ingresa a un recinto penitenciario, no solamente en el caso de una intervención religiosa, por poner algún nombre, sino que también en el caso de intervenciones más, comillas, científicas, ¿no? Es bien precario. Entonces no podría imputarle este defecto, no solo las intervenciones en materia penitenciaria religiosas, sino que también podría imputárselas a intervenciones más, comillas, científicas, ¿no? Profesor, yo tengo una consulta. ¿Y qué pasa cuando la intervención a lo mejor no cumple el propósito, ¿cierto? Porque de todo lo que hemos analizado siempre estamos hablando del propósito, que es bajar, no sé, por el nivel de victimización secundaria Mover la aguja. o bajar. Claro, pero ¿qué pasa si tiene como un efecto colateral que igual es positivo? ¿Habría que rediseñar el programa? ¿Por qué? Porque cuando uno visita los patios carcelarios evangélicos, uno se da cuenta, o los módulos se llaman, José, ¿cierto? Bueno, el módulo, No, o sea, no son, es que depende de la cana, puede ser módulo, galería, calle, torre. ya, la galería, por ejemplo, en Puente Alto tiene una galería que es de puro evangélico o de puros cristianos. Y los tipos intervienen en el espacio de una manera que de la forma más inaudita. O sea, no sé si usted lo ha visto en las noticias o alguien lo ha visto. Pintan, ponen azulejos, crean verdaderas iglesias dentro del recinto penitenciario. Hay Entonces, menos incidencia de enfermedades. exacto, o sea, los tipos lo obligan a vestirse de una manera, de hablar de una manera, Hay tienen que menos congregar, violencia. tienen labores súper específicas. Por ejemplo, hoy día a un hermano le tocó hacer el completo, a otro hermano le tocó limpiar los baños. Entonces, claro, o sea, si uno lo ve, a lo mejor pero ojo, no hay... pero ojo ahí, Álvaro, que ahí me calza mucho lo que dice el profe, porque finalmente igual los evangélicos terminan escogiendo con quiénes van a trabajar. Entonces hay cierto Sí. perfil. No. Entonces ahí se vuelve compleja la evaluación de los internos con una teoría de cambio. ¿Cambian realmente? ¿Cuáles son los productos? O sea, esa lógica yo siento que se pierde un poco, y es parecido a lo que estábamos viendo con la cuestión del piso firme, porque, o sea, en la cárcel los que llegan son los internos que son derrotados por el sistema carcelario y que no tienen más espacio. ¿Y adscriben al programa o no adscriben al programa? Y eso los lleva a participar. Entonces, no sé si el programa en sí mismo sea bueno. Claro, es justamente a lo que yo apunto. O sea, tal vez hay un problema de diseño, porque el propósito es, a lo mejor, es rehabilitar o es convertir, pero finalmente igual tienen tienen un impacto positivo desde otra perspectiva, pero tienen un impacto positivo porque
están teniendo un mejor estilo de vida dentro de la cárcel. Mira, Entonces, a lo mejor déjame poner un ejemplo, Álvaro, que no es una intervención social. Cuando, esto lo voy a hacer casi de memoria y muy probablemente me equivoque, pero cuando descubrieron el teflón, ¿bien? El teflón lo descubrieron como un material para proteger la quema de naves espaciales cuando entraban a la Tierra, y finalmente no protegía nada, tuvieron que inventar otros materiales, pero encontraron que el teflón servía como un material que evitaba que las cosas se pegaran. Entonces, servía para otra cosa que no fue para lo que tú planificaste, y sirve Exacto. muchísimo, muchísimo, pero es para eso. Si tú lo juzgas en función del objetivo que se propuso el que lo diseñó, tú dices, para esto, compadre, independientemente que para lo otro pueda ser muy bueno, para esto no sirve. Y el evaluador tiene que decirlo, ¿no? Y ahí le pasa a usted en su condición de evaluador que dice, oye, ojo con esto, que a lo mejor este programa nos dimos cuenta que finalmente está tributando desde esta línea, desde este aspecto, y no desde el aspecto con el cual fue diseñado. Por lo tanto, hagan un rediseño del programa y enfóquenlo en esta vía. También Sí, pasa eso. sí. Ocúpenla para otra cosa, no lo ocupen para reinserción, ocúpenlo para reducción de violencia intrapenitenciaria, ocúpenlo para reducción de prevalencia de enfermedades COVID, por ejemplo. ¿Ya? Solo por poner un ejemplo, uno tiene la obligación de decirlo, pero tal como uno tiene la obligación de eso, la primera obligación de decirlo, oye, esto para lo que lo diseñaron no sirve, No funciona. no funciona, ¿te fijas? Porque por eso es tan importante, por eso yo me tomo la molestia, esto no tiene nada técnico, ¿eh? Esto es simplemente, a cada uno de ustedes cuando lo evalúen en impacto le va a decir, bueno, pero ¿cuál era su variable? ¿Cuál era la aguja que quería mover? O cuál era, dicho de otra forma, cuál era su indicador de eficacia a propósito. ¿Vale? Eso usted lo tiene que tener súper presente. ¿Ven? Cuando ustedes sean evaluados en impacto, lo primero que tienen que acordarse es cuál es el indicador. Ustedes más o menos lo cachan, ustedes ya diseñaron una matriz de marco lógico, ¿cierto? Y saben la aguja que quieren mover. ¿Ven? Bueno, el evaluador de impacto tiene que tener eso súper claro. Si a mí no me dicen esto, si a mí alguien me pide evaluar un programa y no me muestra un diseño, yo no puedo evaluar. Yo le digo, ¿sabe qué, amigo mío? No me llame porque yo no puedo opinar. Yo no puedo opinar si es que no conozco su teoría de cambio. Usted me la tiene que describir. ¿Ven? Y cuando usted me la describe, yo la veo, la interpreto y posteriormente verifico si los resultados que usted esperaba se cumplen. ¿Bien? Pero si no es así, mejor ni me llame, yo no hago evaluación. ¿Ven? ¿Qué preguntas busca responder una evaluación de impacto? Es, por ejemplo, ¿la formación de los profesores mejora la puntuación de los alumnos en las pruebas? Si yo estoy pensando en que los alumnos mejoren su desempeño en la PSU, por ejemplo. Si yo formo a los profesores, a los alumnos les va mejor en las pruebas. Por ejemplo, en los programas de transferencia condicionadas de dinero, o sea, que yo le entrego subsidio a las familias si es que los hijos van al colegio, o si los hijos tienen control de niños sanos, por ejemplo. Esos programas mejoran la salud de los niños, por ejemplo, o los programas de formación profesional aumentan el ingreso de las personas que los han cursado, o los programas de prevención de reincidencia, ¿cierto? ¿Disminuyen la reincidencia efectivamente? Estas preguntas que hemos revisado parecen sencillas de responder, pero ojo, y repito, la intuición nos engaña. La intuición nos engaña, y Piso Firme era un ejemplo de eso. Entonces, ¿cómo hacemos con eso? Y aquí le vamos a dar un poquitito de matemática o de álgebra simbólica, ¿vale? Y le pido por favor que me presten atención. Yo tengo fe absoluta de que esto puede ser entendido, aunque ustedes nunca se hayan codeado con esta nomenclatura, ¿bien? Pero estoy seguro que lo van a entender, ¿vale? Entonces, fíjense que una evaluación de impacto consiste en responder esencialmente la siguiente pregunta. ¿Cuál es el impacto o efecto causal de un programa, al que llamamos genéricamente P, un programa P, en un resultado de interés, o sea, una variable Y? ¿Bien? Tradúceme esto, Paola, al lenguaje de tu programa. Tradúceme esta primera fila, tradúceme esta primera frase al lenguaje de tu programa. Sí, la primera parte sería cuál es el impacto que tendría en disminuir la tasa de la victimización secundaria, Ajá. y nuestro interés es que impacten en la calidad de vida de
niños adolescentes que son parte de ese Claro, programa. pero eso es como más a nivel de fin, en la lógica de la materia de tema ecológico, ¿ya? Es más sencillo. ¿Cuál es el impacto de la inversión en la infraestructura o de la capacitación de los profesionales en el nivel de victimización de los niños? ¿Bien? El nivel de victimización de los niños es la variable Y el programa es la capacitación, la inversión en infraestructura, ¿vale? Ernest, ¿me puedes decir esta primera frase en el contexto de tu intervención, por favor? Sí, estaba pensando justamente en aquello. Ajá. El impacto ¿Cuál es el impacto, efecto causal de, y ahí dime tú cuál es el programa? ya. ¿Cuál es el impacto o efecto causal de la disminución de tasas de delito? Primero dime cuál es el impacto causal de, ustedes estaban pensando en aumentar patrullaje, ¿no? O poner cámaras, ¿no? Sí, Ya. sí. Entonces, ¿cuál es el efecto causal de? De la instalación de Perfecto. cámaras de televigilancia y drones sobre un resultado de interés que podría ser, por ejemplo, victimización, ¿no? de disminuir la tasa de víctimas de delito en el Perfecto. polígono. Entonces, y es tu variable de resultado de impacto, por decirlo, y tu programa es la instalación de cámaras, ¿cierto? La instalación de luminaria. ¿Se entiende esto, no? Cualquiera de ustedes debería poder decirlo en el lenguaje de su propio programa, ¿no? Montserrat, ¿cómo lo dirías tú? Ah, bueno, tú estás trabajando con Álvaro. José. No, está trabajando conmigo. Ah, ya, entonces, dilo tú en el contexto de tu intervención, Montserrat, ¿cómo lo dirías? Lee tranquila. ¿Cuál es el impacto o efecto causal de? Sí, es que tuve que ir a abrir la puerta y me perdí un poco. Ya, pero lee ahí. ¿Cuál es el impacto causal de? O efecto causal de un programa de... ¿De qué programa? Reemplázame esto por tu programa. ¿Cuál es? O lo que hace tu programa. De reducción de consumo lo que hace. problemático. No. Lo que hace, no lo que busca hacer. Lo que busca hacer es la variable Y. Ya. ¿Cuál es el impacto, efecto causal de? ¿Qué es lo que hace el programa? No lo que quiere, no la aguja que quiere mover. La aguja que quiere mover es Y. ¿Qué es lo que hace? Entregar herramientas, no sé. No. Si tú me defiendes un programa así, tú tienes que... Yo ya me lo sé de memoria. Lo que hace tu programa es o las intervenciones que ustedes pensando son intervenciones tecnológicas, ¿no? Para que la gente no entre drogas a la cárcel, ¿cierto? O intervención con los internos, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el impacto de las charlas con los internos, por ejemplo? ¿Cierto? En el consumo problemático de drogas. Sobre el consumo problemático de drogas. ¿Se entiende esto, no? Esta es la pregunta de evaluación que ustedes que quieren responder, ¿vale? Entonces, la aguja, lo que yo llamo la aguja que quieren mover, y que a todos más o menos le he dicho, es lleno, la variable que ustedes quieren que cambie. ¿Bien? Y lo que hay aquí es lo que ustedes hacen, el programa. ¿Qué es lo que ustedes hacen? Instalan luminaria, hacen inversión en tecnología para que la gente no entre droga, hacen inversión en infraestructura para que los niños no se revictimicen, ¿cierto? Eso es el programa, o esos son sus programas. Y la aguja que quieren mover es la tasa de revictimización, la presencia de comercio ilegal, etcétera, 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 ¿vale? Ese es el lenguaje. Pero ahí me perdí, me perdí, y voy a hacer la pregunta al tiro. Porque nuestro caso sería, ¿cuál es el impacto o efecto causal de la reducción del consumo problemático de drogas? No. ¿O sería El bien? consumo problemático de drogas, Álvaro, o sea, José, perdón. El consumo problemático de drogas es la aguja que quieres mover. Sí. Ya, entonces eso sería... no lo menciones acá. ¿Qué Ya, es lo que entonces tú sería... haces? Acá el programa, esta caja de acá, es lo que tú haces para mover la aguja, siendo la aguja... Serían como las actividades. O sea, la inversión en tecnología para que la gente no entre droga a la cárcel. ¿Cuál es el Entonces impacto? podría ser... Dale.
¿cuál es el impacto de las charlas de reducción de consumo de daño o del tratamiento? Eso Ajá. en, Bien. en la reducción del consumo problemático de drogas de los internos. No digas reducción, di simplemente en el consumo problemático de droga, porque ya cuando tú dices reducción le estás dando una direccionalidad, ¿no? Dilo sin direccionalidad. ¿Cuál es el impacto de las charlas en el consumo problemático de drogas? O sobre el consumo problemático de drogas. ¿Se entiende, no? ¿José? Sí, no sé si se entiende, que estoy anotando. Ya. Bien. Entonces, miren lo que vamos a hacer. Miren lo que vamos a hacer. Esto, ¿cómo se lee esa letra griega? Esta es un delta, ¿no? Ya. Bien. Y acá, si ustedes se fijan, miren lo que dice. Dice Y/P, perdón, Y/P igual 1 y Y/P igual 0. P igual 1 lo voy a interpretar como participa en programa o es tratamiento. ¿Vale? P igual 1, tratamiento, ¿cierto? Y P igual 0 es control. ¿Ok? Entonces, fíjense lo que estoy haciendo. ¿Cómo cambia Y? Por eso es un delta, ¿no? Delta generalmente se utiliza en álgebra simbólica para representar cambios, ¿no? ¿Cuál es el impacto en Y? ¿Cuál es tu Y, José? El consumo problemático de drogas. Perfecto. El consumo de drogas, perdón, consumo de drogas. Paola, ¿cuál es tu Y? La disminución de la victimización secundaria. Pero no mencionen el adverbio que antecede. Es victimización secundaria. O sea, ustedes quieren que esa aguja se mueva, quieren disminuirla, ¿ya? Pero la aguja no se llama disminución de la victimización, se llama victimización. ¿Bien? ¿Cuál es tu aguja, Ernst? Disminuir tasa de No victimización. no digan disminuir, por favor. Es tasa de victimización. Tasa de victimización. Disculpen la obsecuencia, ¿vale? Pero no le metan el adverbio, no le metan la direccionalidad. ¿Cuál es la aguja que tú quieres mover? Es como, yo le pregunto, yo quiero mover la aguja del velocímetro del auto, ¿ya? Pero yo no digo, yo quiero aumentar la aguja del velocímetro. Yo digo, que se mueva la aguja, ¿ya? Que se mueva la aguja, ¿ya? Paula, ¿tú me podrías decir otra aguja que quisiera mover con la intervención, aparte de la victimización secundaria? Competencia de los funcionarios. Perfecto. Y maravilloso porque lo dijiste sin mejorar, por ejemplo. Si me lo hubieses dicho mejorar, le metes direccionalidad. Yo voy a ser bien pesado en eso. No me digan direccionalidad, díganme, la aguja se llama competencia de los funcionarios, ¿vale? ¿Ok? Montserrat, ¿tú me podrías dar otra aguja que quisieras mover? Conciencia de los familiares. Perfecto, fantástico. Bien, esos son los Y, ¿vale? Y los Y ustedes lo quieren mover con intervención. Y lo que dice acá es que el impacto causal de un programa, que lo voy a simbolizar como la letra delta, en una variable, en un indicador, en un outcome, en la aguja que les he dicho que se llama Y, es la diferencia del resultado Y cuando hay programa versus cuando no hay programa. ¿Me explico? O sea, la diferencia en el valor de la aguja entre personas que fueron tratadas y personas que fueron no tratadas. ¿Bien? ¿Se entiende eso, no? Es simbólico, pero es bien intuitivo. Yo quiero ver la diferencia en el valor de la aguja comparando tratados con no tratados. Es más, me gustaría verlo en la misma persona. ¿Bien? Pero aquí viene lo que llamamos un problema fundamental en la evaluación de impacto, es que a nivel estrictamente individual, yo no puedo analizar
lo que hubiese ocurrido con Rodrigo Salas, por ejemplo, si participa en un programa de prevención de consumo problemático de drogas intrapenitenciario, no puedo observar dos situaciones al mismo tiempo. No puedo observar si es que lo intervine, ¿cierto? Puedo observar cómo le fue dado que lo intervine, ¿no? O sea, dado que participó en las charlas, como diría José, ¿cierto? Puedo observar cómo le va a Rodrigo, dado que participó en las charlas. Pero lo que no puedo hacer, porque ya lo intervine, es saber cómo lo hubiese ido si es que no hubiese participado. Yo sé que suena como un trabalengua, pero es pura lógica, ¿bien? O sea, Montserrat participó, participó en un programa de reinserción, ¿bien? Y yo puedo analizar indicadores de reinserción de Montserrat, por ejemplo, cuánto se demoró, o sea, en primer lugar, si reincidió o no reincidió, ¿cierto? Y si eventualmente reincidió, cuántos meses se demoró en reincidir después de haber egresado, ¿no? Bien, entonces esa es la aguja que le estoy viendo a Montserrat. Pero no puedo medirle la aguja, o sea, si ella participó, solo se la puedo medir dado que participó. No me puedo crear una Montserrat imaginaria que no haya participado para saber cómo lo hubiese ido si es que no hubiese participado. O sea, o dicho de otra forma, o participa o no participa. Pero no puedo para la misma Montserrat, por eso dice estrictamente individual, no puedo saber la situación de Montserrat dado que participó y compararla con la situación de Montserrat dado que no participó, porque esa situación no existe. O participa o no participa. ¿Bien? O sea, a una persona le puedo analizar cómo le va con la vacuna del COVID, porque se la puso, pero no puedo saber cómo lo hubiese ido si es que no se lo hubiese puesto. ¿Se entiende eso, no? A nivel estrictamente individual. No puedo hacer ese análisis. Si Paola se puso la vacuna del COVID, yo no puedo saber cómo lo hubiese ido si es que no se lo hubiese puesto, porque ya se la puso. ¿Vale? Entonces, si lo anterior se pudiera lograr, o sea, si yo tuviera un clon de Paola, o un clon de Montserrat, o un clon de Rodrigo, ¿cierto? Clon en todo el sentido de la palabra. No solamente clon por ser gemelos, sino que hayan tenido la misma experiencia de vida, les guste el mismo club de fútbol, tengan la misma predisposición de consumo problemático de alcohol y droga, que fuera un clon. Ahí eso yo podría decir, yo puedo analizar con toda rigurosidad el efecto causal de la vacuna, el efecto causal del tratamiento, porque tengo un clon de Paola, uno que traté y otro que no traté, y ahí puedo calcular este delta que había mostrado, ¿no? La situación de Paola con programa versus la situación de Paola sin programa. ¿Bien? Entonces, si eso se pudiera lograr, que no se puede, sería posible hacer inferencia causal eliminando cualquier efecto externo que pudiese influir en el comportamiento de la variable de indicador, outcome o aguja a la que le hemos llamado. Si yo pudiera conseguir un clon de Paola, un clon de Montserrat, un clon de Rodrigo, ¿cierto? Y que hayan pasado, someterlo a los mismos estímulos externos, ¿no? Y lo único que los diferencia es que uno pasó por el programa y el otro no pasó. Ese es el escenario ideal de evaluación. Bueno, ese escenario podría lograrlo cualquiera sea el sujeto. Estamos comparando el clon de Paola, pero también podría hablar del clon de la cárcel, ¿no? Una cárcel que interviene y tengo una cárcel clon que no interviene. Pero es exactamente igual, desde el punto de vista de la preparación del personal, del punto de vista del riesgo o la peligrosidad de los internos, ¿cierto? Si yo pudiera conseguir cárceles clones, ¿cierto? Yo podría hacer con toda precisión este juicio de causalidad que he dicho, ¿no? Una cárcel que es exactamente igual a la otra, esto no existe. No se da entre personas, menos se da entre recintos penitenciarios, ¿no? Pero si fuera posible, ¿cierto? Si fuera posible, yo podría hacer evaluación causal extremadamente rigurosa. Entonces usted me dirá, si esto no es posible, ¿para qué este gallo me lo explica? ¿Para qué me cuenta este gallo? Es una imbecilidad, esto no ocurre, ¿no? No ocurre. Bueno, el punto es que ese problema se llama el problema contrafactual, ¿vale? Que es, nosotros, los evaluadores, luchamos permanentemente contra esto. Es imposible medir la situación en un mismo sujeto, sea una persona, sea una familia, sea un recinto penitenciario, tratándolo y al mismo tiempo no tratándolo. O sea, yo lo asigno a uno de las dos condiciones, a tratamiento o a control, pero las dos no las puedo hacer en un mismo sujeto, imposible. ¿Bien? Y eso se denomina el problema contrafactual. Se puede medir el valor de la variable, indicador o la aguja, dado que un sujeto recibió tratamiento,
pero se puede simultáneamente conocer el valor de la aguja, indicador, outcome, etcétera, dado que no recibe tratamiento, no, o la persona recibe o no recibe. Pero no puedo observar las dos condiciones del mismo sujeto. ¿Bien? Y el contrafactual es lo que hubiese ocurrido si el sujeto no hubiese recibido intervención. Entonces, como el sujeto la recibió, su contrafactual sería cómo le hubiese ido si es que no hubiese sido vacunado, si es que no hubiese pasado por la charla, o en el caso de Álvaro, ¿no? Álvaro que están haciendo, perdón, de Ernst, que están haciendo intervención en barrios, ¿cierto? ¿Cómo le hubiese ido a este barrio en la aguja, que es el indicador de victimización que plantea Ernst, ¿cierto? ¿Cómo le hubiese ido en la aguja si es que no hubiese recibido esta intervención de cámara, etcétera? ¿Se entiende? Necesito que me confirmen. Si estoy hablando mucho chino, prefiero que me detengan ahora a que yo siga, porque voy a hablar más chino todavía. Así que necesito que nos entendamos. A mí lo que me pasa, profe, es Ajá. que necesito verlo, como para entenderlo, como más en la concreta para bajarlo, porque me pierdo en la parte del clon, de tener dos sujetos que eventualmente yo pueda medir al mismo tiempo que sean exactamente igual. Ahí ya me perdí. Es que no hay. No sé si me... Es que José, ese es precisamente el problema. ¿Ya? Si yo pudiera tener un clon de José, pensemos en algo más sencillo. Quiero probar la efectividad de una vacuna contra el COVID, ¿vale? Y yo me consigo un clon de José, y que más encima no solamente es igual a ti en tu genotipo, en tu comportamiento, sino que más encima te acompaña para todos lados, y anda contigo, o sea, el contexto o sea, el entorno y el entorno, ¿cierto? El sujeto propiamente tal, se ven expuestos a todo. Si la única diferencia entre los dos es que uno recibió vacuna y el otro no. Si pudiéramos hacer eso, que es un absurdo, José, porque eso no ocurre, ¿cierto? Tú no tienes un gemelo, y aunque lo tuviera, el gemelo no anda contigo a todos lados, ¿no? Los gemelos no se, a menos que sean meses, ¿no? Pero eso no ocurre. Más raro, más raro. Pero si ocurriese, yo puedo analizar con toda justicia, o podría analizar con toda precisión el efecto de la vacuna. Me explico, ¿no? Pero no ocurre, eso no ocurre. Entonces, ¿cómo hago? Y la clave para resolver este problema contrafactual, ya que no puedo encontrar clones perfectos, ese es el problema, ¿cierto? Además que no solamente no hay un clon perfecto de Montserrat, no hay un clon perfecto de Paola, no hay un clon perfecto de Rodrigo, y aparte de eso, aunque lo hubiera, ¿cierto? El entorno en que se mueven los clones no es el mismo, ¿cierto? Sucede que el clon de José se fue a meter a un lugar donde estaba lleno de gente que tiene COVID, ¿cierto? Sin embargo, José se quedó en la casa, ¿bien? Y resulta que el clon fue, o sea, José fue el vacunado, y el clon de José se fue a meter que no tiene vacuna, se fue a meter al lugar donde estaba lleno de gente con COVID, ¿vale? Y el punto es que si el clon de José, que no se vacunó y que fue a un lugar lleno de gente con COVID, se contagió, yo voy a tener el prejuicio de decir que la vacuna es fantástica, porque José no se contagió y el clon sí se contagió. Pero ¿es la vacuna fantástica, José? Muy probablemente no. No, porque José no se movió de su casa. ¿Ya? Entonces, en realidad la vacuna no tiene ningún efecto. Lo que sucede es que el clon de José se fue a meter a un lugar donde estaba lleno de gente con COVID. Me explico, ¿no? Entonces, Sí. ni aunque hubiera el clon perfecto, dado que el clon puede hacer actividades distintas a las de José, tampoco ese clon sería el contrafactual adecuado. Profe, yo tengo, bueno, me surgieron también algunas dudas. Ajá. Por ejemplo, en ese escenario, ¿serviría, por ejemplo, tomar los datos con los cuales uno describió, en el caso, por ejemplo, de nuestro proyecto que tengo con Cristian, la población que tenemos? Habían indicadores, había todo un fenómeno, ¿cierto? Eso
no se puede o sea, no se puede generar ese tipo de comparación versus con lo que ocurrió después, posterior a la intervención, o por último, no sé, estoy divagando, tirando así como una idea, de repente poder tomar el polígono de intervención que nosotros tenemos y quizás compararlo con un polígono de intervención X dentro de la comuna de Santiago, por ejemplo. Tú estás buscando el clon, ¿cierto, Ernst? Eso es lo que estás haciendo, ¿no? Estás buscando tu contrafactual, para decirlo de otra forma, ¿no? Estás buscando un polígono que sea parecido al tuyo, lo más parecido posible, entendiendo que los clones no son perfectos nunca, ¿no? ¿Cierto? Y que ese polígono no reciba el tipo de intervención que tú has diseñado. ¿Se entiende, no? Es eso lo que estás haciendo. En cambio, el tuyo sí lo recibió, ¿cierto? Claro. ¿Sí? Bueno, sí. Eso sería perfecto si es que el clon fuera perfecto y si además a los dos cuadrantes o polígonos les hubiesen ocurrido las mismas circunstancias. Y eso es muy difícil, ¿te fijas, no? O sea, ya es difícil encontrar el clon y además es difícil asumir que ¿cuánto se llama? Que les han ocurrido las mismas circunstancias. ¿Vale? ¿Se entiende, no? Okay. Sí, sí, O sea, sí. suponte tú, voy a inventar, José, o sea, Ernst, disculpa, en uno de los dos polígonos llovió y en el otro no llovió, y a lo mejor la lluvia determina incidencia delictual. Efectivamente lo hace, ¿eh? Cuando hay lluvia hay menos asaltos, porque la gente circula menos, por la razón que ustedes quieran, ¿no? No es que la gente que delinque le tenga miedo al agua, ¿no? Sino por distintas razones, que habría que estudiarla, digamos. En la práctica, cuando llueve hay menos delitos, ¿vale? Entonces, si en un cuadrante llueve y en el otro no llueve, entonces ya no son comparables. ¿Te fijas, no? Lo que estoy diciendo es que es extremadamente peludo encontrar clones perfectos, ¿vale? Entonces, ustedes dirán, este gallo nos está explicando cosas para puro deprimirnos porque no hay nada que hacer, ¿vale? Sí hay cosas que hacer, sí hay cosas que hacer. La clave para estimar el contrafactual pasa para los participantes, para estimar un contrafactual de los participantes en el programa, consiste en desplazarse del nivel individual al colectivo. Entonces ya no hablo de Paola, ¿ya? Hablo de un grupo de personas. ¿Bien? Y para ese grupo de personas, procuro buscar un grupo de personas que sea clon del grupo de Paola. ¿Bien? En ese ejercicio voy incrementando el tamaño muestral. Me explico, ¿no? Porque ya no hablo de Paola nada más, hablo de 500 personas que reciben tratamiento y 500 que no lo reciben. ¿Vale? Y cuando hago eso, cuando incremento el tamaño muestral a propósito de eso, yo busco que los dos grupos se parezcan, que los dos sean comparables y además que a los dos grupos les pasen las mismas cosas. En el caso de Ernst, tendría Ernst polígonos, muchos polígonos, más que un solo polígono, ¿vale? Tendría muchos polígonos tratados y muchos polígonos no tratados. ¿Se entiende, no? Sí, se entiende. Entonces, por ejemplo, en el caso de nosotros, si yo quisiera solucionar este problema contrafactual, Ajá. lo que tendría que hacer es asegurarme que mi población de tratamiento tenga más o menos el mismo origen, más o menos en la misma edad, el mismo perfil, que la población de control con la cual voy a trabajar. En términos de cantidades, quizás tipos de delito. O sea, no podría implementar el programa y comparar una población de control que sea de la PENI, que sean por delitos comunes, comparados con una población penal que está en Punta Peuco, por ejemplo. Porque O sea, pueden estar presos, pero no son parecidos. De hecho, incluso José, es más complejo. O sea, tú tienes la clave, ¿ya? Pero es más complejo porque nosotros, los evaluadores, somos todavía más timoratos, ¿ya? Entonces, tú puedes decir, mira, me tinca que estos dos recintos son súper parecidos. O me tinca que estas calles, que son de recintos distintos, son súper parecidas porque lo pude medir con el indicador 1, con el indicador 2, con el indicador 3, y son súper parecidos en el nivel de peligrosidad, súper parecidos en la composición extranjero-chileno por nacionalidad, súper parecidos en la composición por tipo de delito,
súper parecido en un montón de cosas. Los pabellones son súper parecidos, el nivel de preparación de los gendarmes es súper parecido. Hay que son clones. Y yo te puedo decir, pero sabéis que la variable que más incide sobre el nivel de consumo de droga en cárcel es el club deportivo que te gusta. Y te consta que esos dos calles tienen igual proporción de gente de la U que del Colo. ¿Te fijas, no? Eso no lo podemos decir a priori, ¿vale? Entonces, lo que tú me acabas de decir, me consta que son iguales porque tengo 20 variables que mido y en esas 20 variables son iguales. Y yo te puedo decir, José, pero ¿sabéis qué? La clave está en la variable 21. Y esa variable 21 los hace distintos para efecto del programa. ¿Me explico, no, José? Sí, sí, se entiende. ¿Ya? Que puede ser una variable tan absurda como el equipo de fútbol que te gusta, ¿cierto? O tan sentido como el nivel de peligrosidad que no lo tienes medido. O si profesan o no profesan una religión, volviendo O al si tema profesa o anterior. no profesa una religión, etc. ¿Bien? Sí. Entonces, pero la clave de esto está en formar dos grupos comparables, pasar de lo individual a lo colectivo. Eso ya se entendió, ¿no? Ya no hablo de Paola, sino hablo de un grupo de 500 personas que trato y un grupo de 500 personas que no trato, y que esos dos grupos sean comparables. Entonces, la búsqueda de contrafactuales es una búsqueda de un grupo de sujetos estadísticamente iguales a los tratados, pero que no hayan recibido tratamiento. Y al ser estadísticamente idénticos, cualquier diferencia entre ambos grupos, una vez aplicado el programa, solo podría deberse al programa. O sea, son iguales en todo. La única diferencia es que unos pasaron por el programa y otros no. ¿Se entiende, no? Y ahí tengo mi problema resuelto. ¿Bien? Son iguales en promedio, ¿no? O sea, no quiero decir que en el grupo de tratamiento haya una Paola y en el grupo de control haya otra Paola. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que en promedio, de las muchas personas que están en los tratados, el promedio de edad es igual al promedio de edad del otro. La gente que le gusta un partido, un equipo de fútbol X es igual a la de otro. El nivel de peligrosidad. Me explico, ¿no? Déjenme decirles lo último para ya nos vayamos porque estamos 5 minutos pasados. Lo último que quiero decirles es que hay una forma de conseguirlo. Y seguramente ustedes lo han escuchado. Esa forma se llama azar. Selecciona al azar. Al azar, como una tómbola. Tómbola. Eso, traiga la tómbola. Traiga la tómbola. Se las voy a ir explicando mañana, pero acuérdense de esto. ¿Bien? Esto que parece así como cómo resuelvo este problema al azar, estoy seguro, se resuelve así. Se resuelve así, seleccionando integrantes de ambos grupos seleccionados al azar. Eso no siempre se puede, ¿eh? Pero yo lo que quiero que se vayan hoy es que cuando se puede, esto es maravilloso, porque resuelve todo el problema contrafactual. ¿Vale? Mañana se los voy a explicar. Quedamos en eso entonces. ¿Vale? Ya, muchas gracias. Gracias. Profe, mañana es en la tarde, ¿no? Así es. Profe, ¿se puede quedar un minuto? ¿Un minuto nomás? Bueno, no hay problema. Chao, profe. Chao, compañeros. Chao, Nos colegas. vemos mañana. Chao, chao, profesor. Adiós, chau, chau, chaito. Cuénteme. Profe, no, lo que le quería comentar es lo siguiente. Yo mañana estoy viajando en la tarde. Ajá. Estoy viajando al norte, ¿ya? Y el vuelo sale como a las 5 de la tarde. Entonces yo igualmente me voy a conectar desde el aeropuerto, porque como sale a las 5, yo me voy a conectar. Pero quería comentarle eso, porque básicamente voy a estar como una hora que no me voy a... que va a ser la última hora final de poder estar conectado. Ya. Bueno, conéctate durante el momento que puedas y después queda el video. Esa es la gracia de hacer esto Claro. remoto, ¿ya? Pero trata de estar lo más conectado posible porque estas cosas no son particularmente peludas de entender si es que uno se concentra. Pero es bueno estar concentrado cuando está el profe, porque uno puede hacer preguntas o porque el profe te pilla pajareando, ¿cachai? Entonces, nada, trata de estar conectado a todo lo que puedas y el resto lo ves por video. Perfecto, profesor. Así que eso era lo que le quería comentar. ¿Ya? Ya, pues. Ok. Nos Chao, vemos Ernesto, mañana que estés entonces. bien. Chao. Suerte.